Siempre me olvido. Sí, Ok, sí. ok. Empecemos. A ver, ya, nosotros tenemos, empezamos por la dos, ¿está bien? Nosotros tenemos lo que se conoce como, a ver, ¿qué es lo que me piden en este caso, no? Me piden, me dan la regla de correspondencia y me dicen, hay de todas las coordenadas de los puntos de la gráfica en los cuales G es, yo tengo una gráfica que es G, ahorita no sé cómo es, pero me puedo intuir. Pero me dicen que acá tú tienes una recta paralela, pero tienes una recta de 3x menos 2 y quieres hallar los puntos en los cuales las rectas también son paralelas. Bueno, mira, por acá, bueno, son paralelas a esta de acá, ¿no? No sé, en x igual a a, en x igual a b, en x igual a c. O sea, en fin, en particular hay unos valores que van a satisfacer eso, ¿no? A ver, dígame en todo caso, uno de los dos. ¿Qué debería hacer o cuál sería la estrategia para que yo encuentre sus puntos? ¿Qué debería hacer con G y con esta línea recta? Dígame, si alguien tiene una idea. Recuerden, hoy día es su PC, así que acá nos podemos equivocar. Pero hoy día en su PC, no, como siempre les digo, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Encontrar un punto donde sea un punto de paso. Casi, casi, pero eh, Igualarlo, igualar qué. las dos funciones. ¿Las funciones o qué deberíamos igualar? Porque este G no me dice nada sobre sobre las pendientes, no me dice nada esto de acá, ¿no? Solamente me dice las imágenes en cualquier punto, sacando el menos 2 nada más, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué sí me dice de esta función? ¿Qué sí operador me dice la pendiente? Me dice, oye, si tú conoces O G de sea, X, tengo que dime, encontrar o sea, ya tengo la pendiente de la otra recta. Necesito esta. hallar lo mismo al otro lado. Ya, pero ¿cómo hallaría la pendiente en este caso, en este G? Porque en acá, ya, yo te conozco. La pendiente es 3. ¿Listo? ¿Está bien? De esta recta de acá, es 3. Pero de esta de acá, ¿cómo la hallaría? ¿Qué operador me dice? Oye, yo soy las pendientes en cualquier punto. ¿Mm? La derivada, ¿no? ¿Está bien? Si tú derivas esta función, g' de x, ¿está bien? Esto de acá me va a salirme una función, ahorita lo vamos a ver, que me va a decir todas las derivadas, bueno, y esas derivadas también coinciden, el numerito coincide con las pendientes de todas las rectas, ¿no? Acá, en x igual a, no sé, c, te va a dar una pendiente, g' de c te va a dar una pendiente, ¿no? Y así sucesivamente, en donde tú quieras te va a dar una pendiente. Pero yo quiero que esta función, que ahorita lo vamos a hallar, sea igual a 3. ¿Para qué? Para que este resultado me resulte igual a 3, ¿no? Y me dé, pues, ¿no? Dónde las pendientes son iguales a 3. O en otras palabras, dónde las pendientes de las rectas tangentes, esta recta tangente, esta de acá y esta de acá, es igual a 3, pues, ¿no? ¿Está bien? Solamente la pendiente. Luego vamos a ver las gráficas, ¿no? Los puntos. Entonces, empecemos con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hallo G' de X o derivada de G con respecto a X o cualquiera de esas, ¿no? De toda una función. Es un límite, ya lo debieron ver, cuando H tiende a cero, ¿de qué? A ver, dígame. ¿Cómo hallo la derivada de esta función G de X? En todo su dominio, pero habían dos fórmulas, ¿no? Uno para un punto, que puede funcionar, pero hay que hacer algunos ajustes más. Yo creo que si tú hayas de frente o mejor esto, en este caso al menos, puedes hallar. A ver, ¿cuál era la fórmula? A ver si se recuerda. O tiene en su cuaderno anotado, donde sea, donde sea. Sí, sí, f de x más h En nuestro caso, menos ¿quién es la función? Es G. g de x G más de h. X, correcto. Menos, ¿menos qué? G de h, G de X. ¿Eh? perdón, g de x, Entre sí. H, ¿no? Mira, si te das Entre cuenta, h. este H va a ser cero. G de X menos G de X, cero entre cero, ¿no? ¿Está bien? Son indeterminadas, bueno. Entonces, de acá son las derivadas, o en todo caso, esto es la manera de hallar las derivadas en cualquier punto, ¿está bien? Hagamos eso, ¿no? Yo que tengo mi función, que es bueno, a ver, veamos, g de x más h, que sería igual en todo caso, ¿no? ¿Sí? Vendría a ser simplemente el reemplazo, pero donde veo x más h, menos 1, y ahora abajo sería x más h más 2, bueno, listo.
y lo reemplazo puesto en sus respectivos lugares. Bueno, sería el límite cuando h tiende a 0 de la función x más h menos 1 entre x más h más 2, ¿no? Menos x menos 1 entre x más 2, ¿no? Y entre h. Listo. Esto es a operar nada más. A ver, veamos qué nos sale. Ya saben que esto de acá es son fracciones, entonces se hace la cruz, va acá, entonces sería x más h menos 1 por x más 2 menos x menos 1 por x más h más 2. Bueno, listo. A ver, operemos esto acá, lo de arriba, ¿no? Porque abajo van a ver que no importa x más h más 2 por x más, más 2 y por h. Bueno, está bien, esto va a pasar abajo, es el denominador. Estoy multiplicando en cruz y luego debo sumar. Bueno, entonces veamos qué pasa. Está bien, alguno diría, profe, ¿puedo utilizar las reglas de derivación acá? En este problema en particular, acá abajo decía, utilice la definición. Así que si no te dicen eso, lo que yo te sugiero es pregunta a tu profesor o a tu JP en su respectivo grupo. Profe, en esta pregunta puedo utilizar la definición, perdón, puedo utilizar diferentes reglas de derivación, y si tu profe te dice normal, o si es que no te queda claro, entonces eso sería para que no haya luego líos. Bueno, porque si haces esto con otras reglas, te van a decir, no te van a poner puntaje total, ¿no? Tal vez te puedan poner un puntaje, pero no total. Listo, a ver, sigamos en todo caso. Límite cuando h tiende a 0. Si opero, voy a operar esto de acá primero. Sería x al cuadrado más 2x, h más hx más 2h menos x más 2, ¿no? ¿Está bien? Luego abajo voy a poner el menos todo este producto de acá, ¿está bien? Porque se van a restar, así que para que todo esté en orden, para que no me coma ningún signo, número, nada. X al cuadrado más h, ¿no? Más h, más hx más 2x, ¿no? ¿Está bien? Luego sería menos x menos h menos 2, bueno, ¿correcto? Y luego sería x al cuadrado, esto menos va a entrar a todos lados, menos x al cuadrado, menos hx, menos 2x, más x, más h y más 2, bueno. Luego debo sumar estos de acá, bueno. El de acá con el de acá, bueno. Y se van, chao, chao, se van. hx, chau, chau, con hx, luego me quedaría menos 2 más, mira, chau, chau, y el acá chau y chau, ¿no? Luego me quedaría 2h más h. Algo está todo correcto, menos 2, ya mira acá, este es menos 2, ¿no? Acá ves, ya me comí un signo ya. Menos x, menos 2, bueno, ¿está bien? Este sería menos 2 en todo. Este es más 2, esta acá es menos 2. Chau, chau, ¿no? Y luego me queda h más h, nada más, ¿no? Arriba toda esta diferencia de arriba me sale 3h. Entre x más h más 2 por x más 2 y por h, bueno. Límite cuando h tiende a 0. ¡Pam! Chau, chau. Y me queda esto de acá, bueno. Simplemente evalúo en 0, bueno. O sea, arriba sería 3 y abajo sería x más 2 por x más 2, bueno. O en todo caso sería 3 entre x más 2 al cuadrado. Dígame, ¿hasta ahí todo ok? Entonces, la derivación o la derivada de esta función en cualquier punto, claro, sea diferente de menos 2, sería esto de acá, ¿no? ¿Hasta ahí todo ok? Dígame, ¿entendieron? Porque es solamente operar, ¿no? Y utilizar nada más la regla de correspondencia nada más, ¿no? O la regla de derivación, ¿no? Por su definición al menos, en todos los puntos, ¿no? Entonces, ya tengo ya la regla perdón, ya tengo las pendientes en cualquier punto. Mira, ya, en el punto x igual a 1, sería 3 entre 3, ¿no? ¿Está bien? Perdón, 3 entre 3 al cuadrado sería igual a 1/3. Ahí. Cuando estemos en la función, en el punto unito, la pendiente de esa recta va a ser 3 unidades, o su tangente, pero va a ser 3 unidades, ¿no? Ya saben de que cómo se halla la recta tangente. En un punto, ¿no? Tú tienes que tener esto menos, bueno, la imagen, pues, f de x, su derivada en ese puntito, pam, pam, y el punto de paso, ¿no? Que es f de x y el x, bueno, claro, porque tú en este punto de acá conoces la preimagen, el x sub 0, y conoces su imagen, el f de x sub 0, ¿no? Y solamente te faltaría conocer su derivada, bueno, perdón, su pendiente nada más, ¿no? Y eso te va a dar la derivada en ese puntito que tú quieras hallar, bueno, ¿está bien? Una Entonces, pregunta. dime. ¿Esa fórmula que hicieron del límite la uso siempre para hallar lo de los puntos o
Ya, esto. El límite de h en 0, sí. Eso de acá se utiliza, claro, para hallar las derivadas en cualquier punto. ¿Está bien? Si a ti te piden la derivada en un punto, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver acá, mira, por ejemplo, en el de acá. Analice vía extensa la derivada en un punto, vamos a utilizar ahorita la otra definición, ¿no? ¿Está bien? Pero si te piden, o sea, en principio tú no sabes en qué puntos estás trabajando, pues, ¿no? No sabes en qué punto va a chocar esta pendiente, va a ser exactamente 3, pues, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Entonces, como yo no conozco, yo sí puedo conocer en todos los puntos. Entonces, ¿qué hago? Lo igualo a 3 y tengo una ecuación, pues, ¿no? ¿Está bien? Tengo una ecuación en la cual puedo yo saber, mira, como esto de acá son todas las pendientes de la recta G, hola Juan, como son todas las pendientes de la recta, entonces yo digo, ya, entonces este G' de X yo quiero que sea igual a 3. O en otras palabras, 3 entre X más 2, quiero que sea igual a, al cuadrado sea igual a 3. Bueno, yo opero, ¿no? Chao, chao, 1 es igual a X más 2 al cuadrado. Tengo que X más 2 es igual a menos 1, o X más 2 es igual a 1. ¿No? Y de acá entonces X es igual a menos 3, y entonces el X es igual a menos 1. ¿No? Entonces, ¿eso qué significa? Que en el punto, en este punto de acá, en el punto menos 1 y en el punto menos 3, no hay de otra. Las pendientes son 3, son 3, ¿no? Mira, si reemplazas, ¿no? Menos 1 más 2 sería 1, 1 al cuadrado, entonces la pendiente es de 3, correcto. En el punto X igual a menos 3 más 2 sería menos 1 al cuadrado, 1, entonces sería también 3, bueno, ¿está bien? Y esos Ujú. serían los puntos. Bueno, ahí en las coordenadas de los puntos, ¿no? Listo. Ya tengo ya la preimagen, o en todo caso el valor del dominio. Bueno, ¿está bien? Estos son los valores del dominio. Pero me piden el puntito, pues, ¿no? Entonces yo debo hallar G de menos 3 y luego G de menos 1. A ver, G de menos 3 sería cuando vale menos, G de menos 3 sería menos 3 menos 1 sería menos 4. Y menos 4 entre menos 1 sería 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por acá está, bueno, en menos 3 sería G de menos 3 sería igual a 4, ¿no? Y G de menos 1, lo reemplazo, menos 1, menos 2. Menos 2 entre 1 sería menos 2, bueno. Acá estaría, bueno, el G de menos 1. Sería igual a menos 2, bueno. Y listo, ya está. Este de acá es el punto menos 1, menos 2, y este punto es el menos 3, 4, ¿no? Listo. Ya tengo ya los puntos de coordenadas, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta hay alguna duda, pregunta? Para que les muestre cómo está, qué es lo que está pasando. Ay, dígame, preguntas. Ya, a ver, ¿se ve la pantalla? Dígame alguien por ahí. Sí, sí, sí. Listo. Esta es la función x menos 2, entre x más 2. Todas las pendientes hemos hallado, bueno, sobre la derivación, y hemos hallado que en x igual a menos 1, que es este puntito de acá. Bueno, lo voy a poner acá mejor, el menos 1, bueno, menos 1, menos 2, bueno, ahí cito, y en el otro era menos 3, era el menos 3,4, ¿no? ¿Está bien? Listo, ya te va a salir acá, ¿no? Menos 3, no he puesto. ¿Listo? Y en esos dos puntos me salían sus rectas tangentes. Bueno, entonces yo quiero que sea paralela a esta recta 3x menos 2. Y miren, bueno, en este punto de acá, paralelo, ¿no? Ahí está, por ahí pasa la recta tangente, paralelo a esta recta. Y en el otro pasa por acá su recta tangente, también paralelo a esta de acá, bueno, con su formulita más, bueno, ¿está bien? Acá está la imagen, que es menos 1, menos 1 más, y acá menos 2, bueno, ¿está bien? ¿Correcto? Esa es la fórmula que les muestro, bueno, y acá está la pendiente 3, bueno. Y así es como, ahí están los puntos, bueno, el menos 3,4 y el menos 1, menos 2. Sus rectas tangentes son paralelas a esta recta de acá, bueno. ¿Correcto? ¿Está alguna pregunta, duda? Para pasar a ese problemita de acá, a ver, para que veamos cómo resolvemos esto acá. Dudas, preguntas. Si quedó claro. Dígame. Sigamos. Listo. Sigamos en todo caso. Ya. Entonces ahora me piden acá. Me dicen, bueno, hay en la derivada en G', bueno. A ver, hay en la derivada en ese punto de ahí, ¿no? En el G' de 6. Entonces yo debo utilizar mi definición, pero ahora ya no quiero saber en todo el dominio, pues, ¿no? No quiero saber en todos los puntos, ¿no? Acá yo quiero saber solamente en este puntito de acá, en este de acá. Por lo tanto, G' de 6, o perdón,
La derivada en un punto x sub 0 también se puede calcular como el límite. Bueno, acá voy a ponerla para que no tengamos muchas x cuando tiende a de f de x menos f de a, ¿no? ¿Está bien? Donde este a es un valor real, ¿no? Acá yo quiero evaluar en 6, ¿no? X menos 6, ¿no? Perdón, menos a. Correcto. Entonces, veamos, ¿no? F en nuestro caso va a ser g de 6. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 6 de f de x, que va a ser la misma función, raíz cúbica de 6x al cuadrado menos x al cubo, menos, ¿no? El f de 6, pues, ¿no? F de 6, mira, sería raíz cúbica de 6 por 6 al cuadrado menos 6 al cubo, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Entre x menos 6, menos 6, ¿no? ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Cero? 6 al cubo Cero. menos 6 al cubo, ¿no? ¿Correcto? Sale 0. Ah, mira, se ha reducido un poco el cálculo, ¿no? También porque de la otra manera sería un poco, la otra forma sería evaluar en todos los puntos y van a ver que en este caso, para colmo, es medio gracioso este límite de acá. Si alguien se habrá dado cuenta, las cúbicas, ya saben que las cúbicas, o en todo caso, ya saben que una función cuadrática, esta de acá, esta función tiene un pico. Así, ¿no? ¿Está bien? Acá no existe derivada, ¿no? Ya saben que los casos de donde no hay derivada, no existe derivada es en los picos o en las, en puntos de inflexión que van a trabajar también después, ¿no? Que va así, bueno, ¿está bien? Algo así, ¿no? En este punto no existe ni la derivada. En este punto, bueno, no es que no exista, existen, pero son, vía definición te va a salir infinito, ¿está bien? Vamos a ver cómo en este caso acá, ¿no? Igual acá. Otro caso de que no existe la derivada es este de acá. ¿Está bien? El valor absoluto de x, ¿no? Es un pico, bueno. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes de que una gráfica no es derivable en un punto porque tiene un pico? O porque por ambos lados las derivadas laterales no van a coincidir, ¿no? Por acá va a ser 1 su derivada y por acá va a ser menos 1, ¿no? Sus derivadas laterales, ¿no? No van a coincidir en este punto de acá, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Listo, a ver, veamos en todo caso. G' de 6 va a ser igual al límite de esta función de acá, pues, ¿no? Este límite cuando x tiende a 6 acá voy a factorizar el x, sería raíz cúbica de x al cuadrado, perdón, 6 menos x, o voy a repartirlo, raíz cúbica de todo esto, raíz cúbica de 6 menos x, ¿no? Igual acá, pues no quiero que aparezca lo mismo, ¿no? Y a este menos lo voy a poner ahí, ¿no? Si opero esto de acá, esto de acá es pues 6 menos x a la 1/3, pues, ¿no? Y esto de acá es por 6 menos x a la menos 1, pues, ¿no? Entonces la diferencia sería 3 menos 1 y 2, pues, ¿no? Sería menos raíz cúbica de x al cuadrado entre raíz cúbica de 6 menos x todo eso al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Límite cuando x tiende a 6, ¿no? Y listo, pues, ¿no? Si es que ya lo he notado, esto de acá me sale un número negativo, menos raíz de 36, raíz cúbica de 36 entre un número que es 0, pues, ¿no? 0, elevador, pues, ¿no? O en todas palabras, esto de acá se va a ir hacia el más infinito, pues, ¿no? Pero por este signo menos se va a ir al menos infinito, ¿no? No es tan importante el signo, ¿está bien? De este límite de acá. Lo importante es, yo creo que todavía valdría si llegan a cualquiera de estos dos, o si dicen simplemente se van más infinito, ¿no? Porque el denominador es un infinito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, analice la existencia de este punto. Entonces, ¿existe? No, no existe, ¿está bien? No existe. No existe la derivada en ese punto, ¿no? La derivada en g' de 6. ¿Por qué no existe? Porque el límite no existe, pues, ¿no? ¿Está bien? Se va al más infinito, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Solamente se va a ver, pues, ¿no? Pero nos piden, pues, ¿no? Hay la ecuación de la recta tangente al gráfico, en el punto 6, g' de 6, ¿no? ¿Existe la recta tangente? Sí, sí existe todavía, ¿está bien? Pero no es una recta cualquiera, es una recta vertical, ¿está bien? Claro, es que, bueno, algunos matemáticos suelen llamar a esta de acá, esta pendiente, como x igual a, no sé, a 2, bueno, ¿está bien? Cuando tiene pendiente infinita, pues esta recta de acá, que es vertical, ¿está bien? Algo por ahí me estará diciendo la derivada, bueno. Entonces, lo que me dice todavía es que en ese puntito, en 6, g' de 6, por ahí va a pasar una recta tangente, pero ¿qué va a ser? Perpendicular, ¿no? Va a ser x igual a 6, ¿no? En este caso, ¿no? En particular, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y esa sería su recta tangente en ese punto, ¿no? Porque se va más, porque según su definición sería eso, ¿no? Para que lo grafique. ¿Alguna pregunta? Dígame, para que grafique eso.
Bueno, en ese caso sería simplemente hallar la otra regla de deriva, con la otra regla de derivación, ¿no? ¿Sí? Sería 6x al cuadrado menos x al cubo, ¿no? Y todo eso a la 1 entre 3. A ver, veamos, compartir, listo, ¿no? Veamos, ¿no? Mira, pues, ¿no? X igual a 6, x igual a 6, esta recta de acá es tangente a la gráfica, pero mira, esta de acá se conoce como punto de inflexión, ¿no? Hay un punto, y la recta se hace, literalmente se hace perpendicular, ¿no? X igual a 6, ¿no? Choca en un solo punto, pero la derivada no existe en ahí, ¿no? ¿Está bien? Ese es un caso, ¿no? ¿Está bien? O sea, no es derivable en ese punto, porque no existe límite, pero Sí. aún existe recta tangente, ¿está bien? Una ¿Qué es? pregunta. Dime. ¿Y si hubiese existido la derivada en 6, cómo hubiésemos calculado la... La recta, ¿ok? Ah, Ya, por ejemplo, mira, me piden, a ver, no sé, a ver, veamos, y a ver, por ejemplo, en este caso de acá, ¿está bien? En este caso de acá, veamos. Entonces, para yo hallar una recta tangente, o la ecuación de la recta tangente sería y igual y menos la función en ese punto, su derivada en ese punto, x menos el agua, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Mira, yo tengo, por ejemplo, el f de x igual a x al cuadrado menos 3x. ¿Está bien? Solamente por este caso vamos a derivar de frente con las reglas de derivación, ¿no? ¿Está bien? Va a ser 2x menos 3, ¿está bien? Su derivada, ¿está bien? Para que no tenemos nada más. Entonces, mira, por ejemplo, cuando x vale 3, ¿está bien? X igual a 3, yo digo, ¿cuánto vale su derivada? 2 por 3 menos 3 va a ser, bueno, para que no sea igual, va a ser 4, ¿está bien? 4 por 2 va a ser esto, 8 menos 3 va a ser 5. Entonces, f' de 3 va a ser igual a 5, ¿está bien? Luego, ¿cuál va a ser su imagen? Mira, f de 4, ¿está bien? F de 4. F de 4 va a ser 4 al cuadrado, 16 menos 12, 4, ¿está bien? Listo, ya tengo, mira, el valor del dominio, su imagen en 4, ¿está bien? Y su, acá porque puse, la imagen también en 4, ¿está bien? F de 4 vale 5, su derivada, su preimagen y su imagen, bueno, entonces y menos f de 4, ¿cuánto es? 4, es igual a 5, la pendiente que es la derivada, ¿no? Por x menos 4, ¿no? Y esta de acá sería su ecuación, bueno, de esta tangente en este punto, bueno. ¿Ya está ahí? ok. Esa sería la forma de hallar, bueno, si es que existiese, pero en este caso no existe, bueno. Correcto. Seguimos, dígame, seguimos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Veamos para hacer otro. Veamos el de acá, el 2. Me dicen esa función es derivable y luego hacemos ese de continuidad. Y estamos corriendo, ¿eh? Estamos corriendo. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Dígame, si no para... Ya, seguimos en todo caso. Veamos. Ya, veamos las dos primero. Tengo una función f de r en r tal que esa función es mayor que el coseno y menor que 1. Para cualquier valor de los reales, ¿no? Es lo que me dice, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio dice, demuestra que las siguientes proposiciones son verdaderas, ¿no? Entonces ya no hay que encontrar un contraejemplo ni nada, de acá ya son más certeros, bueno, entonces de frente nos dicen, hay que demostrar que es verdadera. A ver, la 2, ¿cómo demostraremos que es verdadera? Me dice que entonces, o sea, yo tengo eso, recuerden siempre una pregunta donde venga su entonces, bajo la comita y lo de atrás es verdad, ¿no? ¿Está bien? Lo de atrás pueden utilizar o deben utilizar para la demostración de lo que les piden, ¿no? ¿Está bien? Esto de acá es la conclusión o esto es la hipótesis. Esto jamás tienen que utilizar esto de acá para la demostración. No puedo utilizar f derivable en esto, ¿no? Porque van a llegar a una falacia circular, bueno. Esto es verdad porque esto es verdad, esto es verdad porque esto es verdad, y así. No, eso no puede ser un método para demostrar, ¿no? Tiene que partir de acá y de acá tienen que sacar conclusiones para que ustedes concluyan, sí, efectivamente era derivable en cero, ¿no? A ver, díganme, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para hallar esa derivada? ¿Qué podríamos hallar antes de que a ver si he copiado bien? A ver, ¿cuándo una función es derivable en un punto? A ver, ¿alguien puede decirme?
cuando existe la derivada, en un puntito. O si no, creo que mejor vemos este caso de acá para que este de acá quede es igualito, ¿no? Creo que con el cero se van a dar cuenta. ¿Está bien? Acá esto de acá. Mira. Tengo f cuarta y pasamos a ese de acá. Eso lo intentan ustedes. ¿Está bien? Mira, ese de acá. Me dicen que f de x en el valor absoluto va a ser menor que x cuarta. ¿Está bien? Igualito de acá, pues, ¿no? Todo, para todos los reales y todo ello, ¿no? Menor igual, eso es lo más importante. Si no les dan el igual, entonces ya no pueden justificar ello. Pues acá voy a tener esto de acá. ¿Está bien? De f de x. ¿Está bien? Entonces, para que sea derivable en cero, entonces el límite cuando x tiende a cero de f de x menos f de cero entre x menos cero debe existir, pues, ¿no? Y debe ser un número real, pues, ¿no? ¿Está bien? No sé, un 10, un L, en fin, pues, ¿no? Entonces, a partir de acá, primero debo encontrar la imagen. A ver, cuando x es igual a cero, ¿está bien? F de cero va a ser menor o igual que cero, pero va a ser mayor o igual que cero, bueno, o cero o por menos, bueno. Entonces, ¿cuánto va a ser su imagen? A ver, si alguien por ahí me puede decir. ¿Cuánto va a ser la imagen en cero? ¿no? Correcto. Esto de acá va a ser cero, bueno. ¿Cero es menor o igual que cero? Sí. ¿Cero es menor o igual que cero? Correcto, ¿no? Profe, por ahí puede decir, ¿por qué necesariamente tiene que ser cero? ¿No puede valer 2, por ejemplo? ¿O no puede valer 1? A ver, si vale 1, ¿va a ser mayor que cero? Check. ¿Pero 1 es menor que cero? No. O sea, si eligen, por ejemplo, acá, menos 1. ¿Menos 1 va a ser menor que cero? Correcto. ¿Pero va a ser mayor que cero? No. ¿Está bien? Por lo tanto, el único valor que puede tomar cuando x vale cero es cero. Bueno, listo. Entonces la imagen es cero. Ah, ya, entonces lo reemplazo acá. Ah, ya, mira. El límite, cuando x tiende a cero, va a ser de f de x menos f de cero, pero f de cero era cero, ¿no? Y entonces f de x menos cero, entonces nada más tendría que hallar este límite. Bueno, f de x entre x. A ver, ¿dónde hallaría? Mira, entonces simplemente tengo esta ecuación, divido entre x, bueno, menos x al cubo, ¿está bien? X y menor que f de x entre x, ¿no? Entre x a la cuarta, ¿está bien? Primero voy a ver el caso cuando sea mayor que cero, ¿está bien? Y luego voy a ver otro caso, ¿no? Ya, x mayor que cero. Aplico el límite por ambos lados. Bueno, quedaría menos x al cubo, menor que f de x entre x, y menor o igual que x cubo, ¿no? ¿Por qué he dividido? Porque es mayor que cero, no altera las desigualdades, se va quedando igual, así que hasta ahí no hay problema, ¿no? Luego, por el teorema del sándwich, que me dice, ¿no? El límite cuando x tiende a cero de esta función es menos x al cubo, sale cero. Y este teorema de acá, perdón, este de acá también me dice, x cuando tiende a cero, sale cero, de x al cubo es igual a cero. Entonces el teorema del sándwich que me dice, si tú tienes una desigualdad y acá tienes una función, entonces el límite del de adentro también tiene que tender a ese número cero, ¿no? X tiende a cero, ¿no? De f de x entre x. Pero ¿quién era esto de acá? Esto era la derivada en ese punto, ¿no? Y además, mira, esto de acá es f de cero, ¿no? ¿Está bien? Su derivada o el límite coincide, pues, ¿no? ¿Está bien? Con todo ello, pues, ¿no? Ah, no, pero esto de acá es para continuación. Esa es la derivada, bueno, y es un número real, nada más, bueno, eso es lo que hay que sustentar, bueno, ya, pero eso es cuando x es mayor que cero. O sea, he hallado su derivada parcial, no, nada más, ¿no? Por arriba. Listo, veamos acá, ¿qué pasa ya también cuando es negativo, ¿no? Simplemente se va a cambiar, porque recuerden que multiplicar por algo negativo hace que esta inecuación se cambie. Entonces va a ser x a la cuarta entre x, menor que f de x entre x, menor que menos x al cubo, perdón, x a la cuarta entre x, bueno. Acá x va a ser menor que cero, bueno, ¿está bien? Y igual, bueno, x al cubo menor que el f de x entre x y menor o igual que menos x al cubo, bueno. Igualito, utilizo mi teorema de sándwich, por ambos lados hay un límite, coinciden lo mismo, sale el mismo límite, por lo tanto el límite ahora también, cuando x tiende por arriba, por debajo, perdón, de la función f de x entre x, es igual a cero también, ¿no? Sus derivadas parciales, perdón, claro, sus derivadas parciales coinciden, son iguales y además son números reales, ¿está bien? Por lo tanto, f es derivable en cero, sí, ¿no? Derivable en cero, porque existe ese límite, pero derivable en cero. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Dígame, si es que entendieron o no entendieron, si no, porque similar es el que les he mostrado hace poco. A ver, dígame, preguntas, dudas. Esto, todos los límites que hemos hallado, pues, ¿no? Acá no hay nada, no hay nada de nuevo, ¿no? Tiene que estudiar, practicar nada más, ¿no? Y si hasta hay alguna duda, pregunta, dígame, para pasar a otro. ¿Todo claro, todo claro? Ya, pasamos a otro. Ya ve, por ejemplo, el primerito, pues, ¿no? Porque el segundo es, a ver, dígame.
¿En cuál cambia el signo? Acá, bueno, acá sale 0, pues, ¿no? 0 y 0, ¿no? Menos 0 y 0. ¿O dónde te refieres, Juan? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Claro, claro, acá. Yo he multiplicado por un número negativo, mira, este se ha ido acá arriba, mira. Y este de acá se ha ido, pues, ¿no? ¿Está bien? Han volteado, pues, ¿no? ¿Está bien? O es lo mismo que poner pues, así, pues, ¿no? Que poner así. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Simplemente yo lo he puesto para que sigamos viendo, ¿no? Para que la desigualdad no cambie y no digan, pues, oye, por acá algunos suelen equivocar en esto de acá, pues, ¿no? ¿Correcto, Juan? ¿O esa era tu pregunta o no eres? ¿Sí? Listo, ok, listo, listo. Entonces veamos otro problema. A ver, veamos ya, empecemos con otra continuidad que suele venir también, que es este de acá. Veamos. Igual, mira acá, en este caso, mira acá. Dígame, a ver, ¿cómo hallaría esto acá? La 2, a ver, si ya saben esto. ¿Cuál sería la estrategia? Mira, yo tengo una función que está definida de la siguiente forma. Me dan su regla de correspondencia. Existen dos puntos en la gráfica de f en donde la recta tangente es paralela al eje x. ¿Dónde debería hallar esos puntos? O en todo caso, ¿qué es lo que debería hacer y a qué debería igualar? A ver, ¿alguien puede decirme? Si estaba atento a la anterior, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Dígame, a ver, para hallar el problema, el 2. Yo tengo la función, ¿cómo hallaría los puntos, el P1 y el P2, en donde efectivamente la gráfica o la recta tangente en ese punto es paralela al eje X, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Alguien me puede decirme? Por favor, si han entendido o no han entendido. A ver, vamos a ver cuál sería la estrategia también para que lo intenten también. A ver, esto no tiene nada de diferente que esta de acá. ¿Saben? Que esta de acá. Y es igualito. Simplemente que acá, vamos a ver, igualito, ¿no? En este caso también, en ahí abajito decía, en el problema decía, no se puede utilizar reglas de derivación, ¿no? Igualito. Tú tienes tu límite, tú tienes tu límite, tú tienes tu límite. El límite cuando x tiende a, bueno, en este caso yo quiero hallar en todos los puntos, ¿no? H tiende a 0 de la función f de x al cubo, f de x más h, menos f de x, entre h, ¿no? Y van a llegar a que esto de acá es igual a 3x al cuadrado menos 3, ¿no? Simplemente derivando nada más, ¿está bien? Lo que sí pueden hacer es pues, practicar, ¿no? La regla de derivación debe coincidir con el límite, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya, bueno, mejor dicho, la regla de derivación o esas reglas que ustedes conocen de sumar, restar y todo ello, la división y la multiplicación simplemente salen del límite, pues, ¿no? Pero la demostración de eso se hace solamente, o mejor dicho, no se muestra la demostración, ¿no? ¿Está bien? Para ustedes en todo caso, ¿no? Para casos particulares nada más, ¿no? Y a ver, entonces, esto de acá, ¿a qué debería igualar? Dígame, a ver. Para que ellos me digan, esta recta, esto de acá, recuerden que son las pendientes de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá yo quiero que todas estas rectas tangentes de acá sean paralelas al eje X, ¿no? ¿Sí? Esto de acá es el eje X, bueno. Supongamos que, no sé la gráfica, pero supongamos que la gráfica es algo así, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Algo así, pues, ¿no? Pim, 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 por acá, pues, ¿no? Y mira, acá hay una recta paralela al eje X, y acá, mira, otra recta paralela, ¿no? ¿Está bien? Paralela al eje X, ¿no? ¿Cuánto debería ser su pendiente, no? A ver, dígame. Bueno, Juan ya lo vio, ya lo dijo. Tiene que ser 0, ¿no? También para que sea y igual a, no sé, algo, pues, ¿no? Para que sea pues, ¿no? Como una función constante, pues, ¿no? Y igual a 3, por ejemplo, por acá va a pasar, pues, ¿no? ¿Correcto? Y la única forma de que pase eso es que el m por x menos algo sea igual a 0, pues, ¿no? ¿Correcto? O en otras palabras, este m, esa pendiente tiene que valer 0, ¿no? Y el x va a ser igual a 1 y el x va a ser igual a menos 1, ¿no? Y en esos valores te va a salir de 0 el de acá, pues, ¿no? O en otras palabras, existen dos puntos, el punto P1, que sería 1, ¿sí? Su derivada sale 1, entonces f de 1 sale 0 su derivada, y f de menos 1 sale 0 su derivada, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces f de 1 va a ser igual a, ¿cuánto? Veamos, esto reemplazo, pues, ¿no? F de 1, acá lo reemplazo con 1. 1 al cubo menos 3 sería menos 2, pues, ¿no? Y el punto sería 1, menos 2, pues, ¿no? ¿Está bien?
En ese punto de ahí, su derivada, en el punto P1, su derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, va a ser una recta tangente, ¿no? Y si quiero, ahorita lo muestro, ¿no? ¿Está bien? En f igual a menos 1, también. ¿Está bien? Lo reemplazo acá. Menos 1 sería menos 1. Menos sería menos 1 más 3. Bueno, sería más 2. Bueno, 1, más 2. Bueno, menos 1, más 2. ¿No? Y ya, en esos puntos, igual, pues, ¿no? Sería menos 1 más 2, algo así, pues, ¿no? También por acá y por acá serían, pues. A ver, lo grafico y vemos dónde efectivamente, ¿no? X al cubo menos 3x, ¿no? A ver, x al cubo. ¿Dónde está? X al cubo, veamos, a ver. X al cubo menos x al cubo menos 3x, ¿no? Y veamos, ¿verdad? Cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1, ¿no? En este puntito, mira de acá, en nuestro caso, ¿no? En 1 valía 1,2 era, ¿no? 1,2, 1,2, 1, menos 2, ¿no? Menos 2 el de acá, y el otro era menos 1,2, ¿no? Y listo, ¿no? Menos 1,2, listo, ahí está, bueno. En esos puntitos, mira, y igual a 2, esa recta tangente, mira, va a ser, perdón, esa recta va a ser tangente y va a ser paralela al eje X, ¿no? Esto es muy importante, ¿ah? Esto de acá quiero que lo noten porque, y el otro no, y igual a menos 2, ¿no? ¿También? Que sería acá. Igualito, mira, en este puntito es paralela al eje X, ¿no? Esto es muy importante para encontrar los máximos y los mínimos relativos que van a trabajar en derivadas, para hacer gráficos de creciente y creciente. Es muy importante eso, que la derivada sea igual a 0, ¿no? Porque mira, acá va creciendo y acá va decreciendo, ¿eh? Más o menos vamos a dar cuenta. Y mira, si te das cuenta, si yo acoto esta función, no sé, desde menos 1 hasta x, perdón, x y 2, por ejemplo, puedo encontrar un máximo, no sé, un medio, por ejemplo. Puedo encontrar un máximo y puedo encontrar también un mínimo relativo, ¿no? No sé, un cuarto, creo que esto es un 5, un 6, por ejemplo, ¿no? Puedo encontrar un mínimo relativo, y que es la mínima para toda la función, y un máximo, ¿no? Muy importante, ¿está bien? Muy importante, muy importante. Listo, sigamos en todo caso. ¿Hasta ahí quedó claro? Esa es la estrategia cuando te piden la derivada y te dicen, sea paralela a una recta, sea paralela o sea paralela al eje X o a una recta cualesquiera, como les digo, ¿no? ¿Está bien? Ahí en la derivada, por favor, pregunten a su profesor. ¿Puedo utilizar las reglas de derivación de frente? O en todo caso, de frente puedo hallar o debo utilizar la definición. Si te ponen abajito, entre paréntesis aparece acá, ¿no? Utilice por favor la definición. Entonces ya, de frente esto utiliza y luego iguala, ya, te va a botar todo exacto, ¿no? ¿Está ahí todo correcto, dígame? Para hacer otros problemitas. Similar este de acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Similar este de acá como el de acá, pues, ¿no? Debo demostrar de que ese límite existe, pues, ¿no? ¿Está bien? Inténtenlo hasta al menos, ¿está bien? Veamos otro que suele venir también, que son, ya, veamos estos dos de acá. ¿Está bien? Que es de continuidad, pues, ¿no? Si normal, si lo acabo al toque, hacemos uno más, que es demostrar las ecuaciones. Bueno, el teorema de Weierstrass, de Weierstrass. Teorema del valor intermedio, ¿listo? Resuelva los siguientes problemas justificando debidamente, ¿no? Entonces, veamos la primera, ¿no? Me dan una función de los reales en los reales. Perdón, de los reales menos el cero, ¿no? A los reales, ¿no? Luego me dicen, esta es su regla de correspondencia y me dicen, ¿es posible hallar una extensión continua G de R en R, de F? Ya saben, ¿no? ¿Cuándo es posible hallar una extensión de una función cualesquiera, ¿no? ¿Está bien? Mire, si se dan cuenta, esta función de acá tiene un dominio que está incluido en este dominio de acá, ¿no? Este es más grande en todo caso, ¿está bien? Más grande, tiene un puntito más, ¿no? ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando te van a pedir que una función sea, o quieren que tú halles una extensión continua de una función, te van a pedir que generalmente te van a dar un conjunto más grande que el anterior, ¿está bien? Y eso va a pasar en un puntito, o en un número finito de puntitos, ¿no? También, mira, por ejemplo, ¿no? Acá te pedían también una función, acá, una extensión continua, porque en esta función de acá, mira, acá x menos pi medios y arcotán de x menos pi medios no aceptan el cero, ¿está bien? Acá no puede ser cero, ni acá tampoco puede ser cero, ¿no? Y recuerden, a ver, justificamos la continuidad de f en su dominio, ¿está bien? Mira, esta función es continua en todos los reales menos el pi medios, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es eh,
Acá arriba tengo la diferencia de dos funciones continuas y acá abajo tengo la multiplicación de dos funciones continuas, ¿no? ¿Está bien? En todos los reales, ¿no? El de abajo en particular, recuerden que si una función, ¿no? Si una función, una f es continua en R, lo va a hacer también en un subconjunto, pues, ¿no? ¿Está bien? En un subconjunto de acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Profe, si f es continua en R, también lo va a hacer desde 0 hasta 1, correcto, ¿no? Desde menos infinito hasta 1, correcto, también, en cualquier subconjunto, pues, ¿no? Entonces, esta función de acá arriba va a ser continua en todos los reales, pero también va a ser continua en todos los reales menos el pi medios. Igual de acá, pues, ¿no? En todos los reales, pero menos en el pi medios, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando yo divida, recuerden que si yo quiero dividir dos funciones continuas y va a seguir siendo continua, por ejemplo, ¿no? Esta función de acá, 1 entre x, es continua. ¿Por qué es continua? Porque la función f de x, que es el de arribita, f de 1, y la de abajo g de x, ambas son continuas. Tú eres continua y tú eres continuo, ¿no? Pero ¿qué te decía la división de funciones? Ah, tienes que sacar el 0, o los que haga 0 abajo. Ah, ya. Este es continuo en todos los reales, pero también va a ser continuo en todos los reales menos el cerito. Y este también va a ser continuo en todos los reales menos el cerito. Listo. Ah, entonces la división f entre g de x, ¿está bien? Que me va a salirme 1 entre x. Ah, es continuo, porque es la división de dos funciones continuas. ¿En dónde? En los reales menos el 0. Entonces luego la pregunta que uno se hace, pues, profe, ¿podré encontrar una nueva función g, una extensión continua, extender mi dominio, ahora pero que vaya de los reales en los reales de esta función, 1 entre x? Ah, entonces ahora debo pisar en este punto x igual a 0, piso, ¿no? Y la función sale algo así, pues, ¿no? Alguien puede decir, ¿esta función será continua ahora? Porque antes sí era continua. Acá era continua en todos los reales menos el 0, ¿no? Porque nunca iba a pisar este valor de acá, pues, ¿no? Yo siempre iba por acá, por acá, por acá, por acá, y como estamos cerca de 0, cerca de 0, cerca de 0, y recuerda que si va al más infinito siempre va a haber valores, va a ser continua siempre, por ahí. Igual por acá, por acá, por acá, por acá. Acá no hay nada en esta función. Pero yo quiero una extensión continua, ahora sí yo te digo, ah, ya, yo quiero poner acá un puntito, 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 puntito. Entonces va a haber una imagen. ¿Dónde debería poner la imagen para que esta función sea continua? ¿No? Por acá puedo ponerlo, por acá puedo poner f de 0, o nunca será continuo. A ver qué me dirían ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque mira, también puede pasar esto acá. Yo tengo una función f de x, que es igual a seno de x entre x. ¿Está bien? Esta función de seno de x es continua en todos los reales. Y esta función de x es continua en todos los reales. ¿No? ¿Pero qué te dice la división? Ah, ya, debo sacar el cerito. Ah, ya, sí, normal, en todos los reales menos el 0. También no hay problemas, porque es un subconjunto de ambos. Entonces, f es continuo en todos los reales menos el 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, f de x f va de los reales menos el 0 a los reales, ¿está bien? Ahora, existirá una función continua, pero una extensión continua, ahora de los reales en los reales, ¿está bien? Veamos, a ver. A ver, a ver. En 0, ¿está bien? En 0. Se conoce como continuidad evitable cuando existe límite, ¿está bien? Cuando existe límite, porque esto es lo que puede pasar, mira. La función puede venir por acá y si se corta, eso se conoce como que los límites laterales no coinciden, entonces esto acá no es continuo, ¿no? Porque hay un desfase, ¿no? El límite acá no existe, ¿no? Para que, a ver, veamos la definición en punto, ¿no? Límite cuando x tiende a un punto de la función debe coincidir con su imagen, pues, ¿no? Para que la función sea continua, ¿no? Y además esto acá tiene que existir, pues, ¿no? El f de a debe existir, pues, ¿no? Mira, acá, esto va a ser mía. Pim, pim, pim. Acá está mía. Acá está mi f de a. Pam, 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 pam. ¿Listo? El límite por la derecha existe y va a ese punto, ¿no? Pero por la izquierda, chao, chao, no, se va por debajo, pues, ¿no? Entonces no coincide, pero no existe límite, ¿no? No existe límite, por lo tanto esta función de acá no es continua, pues, ¿no? Otro caso de discontinuidad inevitable, ¿no? Sería el de acá, es similar, pero que el puntito esté en medio, pues, ¿no? Que por acá vaya un m y por acá vaya un m, ¿no? Eso también sería discontinuidad inevitable, pues, ¿no? Otro, ¿no? Que haya una asíntota, pues, ¿no? Acá, mira, acá para, porque ¿dónde pondría ese valor para que sea continua, ¿no? Nunca podría encontrar la imagen, porque el límite, cuando x tiene a, en este caso por debajo de la función, se va al más infinito, pues, ¿no? Y nunca podría poner una imagen, por ejemplo, acá, nunca voy a poner una imagen para que eso choque ahí, pues, ¿no? Porque sí tiene que irse para arriba, pues, ¿no? Esos casos de ahí se conocen como continuidad inevitable, porque como su nombre lo dice, ¿no? Es inevitable, ¿no? No puedo poner el puntito ya, o no puedo extender a un nuevo conjunto en donde sí, esto, ¿no? Donde sí sea continua, ¿no? Salvo este caso de acá, mira. Este caso, el límite cuando x tiende a 0
No hay imagen en cero, ¿está bien? Eso quiero que lo entienda. Acá 0 entre 0 no puedo saber, ¿no? Pero aún existe el límite. Límite de seno de x entre x sale igual a 0. Pero aún. O sea, ¿qué está pasando? Cuando estoy cerca del 0, esta función todavía se está acercándose al 1. Vaya, ¿está bien? Esta función seno de x va así, tararán, tararán, no sé, por acá va acercándose al 0. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Me voy a crear una función continua, una extensión, ahora sí. Simplemente acá lo voy a llenar pues, con ese valor del límite, pues, ¿no? Ya, entonces mi nueva función va a ser g de x, seno de x entre x, cuando el x sea diferente de 0, claro, pues, porque ahí no puedo hallar la imagen, pero esto lo voy a poner ahí, sí, lo voy a rellenar cuando x sea igual a 0, 1, pues, ¿no? Listo. Entonces he podido encontrar una extensión continua de esta función f, ¿no? Porque lo he podido rellenar, ese huequito que había, pues, ¿no? Entonces, existe, o en todo caso, una función tiene discontinuidad evitable cuando el límite existe, ¿no? Y tiende a un número real, ¿está bien? Por ambos lados. En acá tiende a un número real, que es el 1, ¿no? No conozco la imagen, pero yo puedo extender. Ahora, si va de los reales en los reales, mira, ya he tapado el cerito. Entonces, cuando x vale 0, lo pongo el límite, ¿no? Ya lo que antes estaba huequito, ya estaba lleno ahora, ¿sí, no? Y ahora sí, el límite coincide con su, con su imagen, ¿no? Que es la definición de continuidad, ¿no? Listo, a ver, en todo caso, ¿cómo haríamos la 1? ¿Está ahí todo claro o alguna pregunta? Dígame. Dígame para pasar a la 1. Oye, ¿sí? Ya, todo claro, todo claro. Entonces, miren, en esta función de acá me dice, me están quitando el 0, ¿está bien? En el anterior caso, como hemos visto, te quitaban el pi medios. Acá te quitaban el pi medios, ¿está bien? Te quitaban un puntito, te pueden quitar 2 o 3 puntitos, ¿está bien? En general he visto que hasta lo mucho te preguntan 2, ¿no? Y en su PD he visto que les quitaban 2 puntos y en uno sí había una continuidad evitable y en el otro una discontinuidad inevitable, ¿no? Por lo tanto, si tiene una discontinuidad inevitable o tiene un límite al infinito o que los límites laterales no coinciden, entonces ya no puedo crear una extensión continua, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo debo probar? Yo acá tengo mi función, por un lado, que está definido así, y tengo mi otra función, por el otro lado, que está definido así, bueno, ¿está bien? Así, bueno. Entonces, puede pasar esto, perfectamente puede pasar esto, que hay un desfase, que no sea continuo, o que no existe límite, perdón, los límites laterales no coincidan, por lo tanto el límite no exista, o que por acá se vaya al más infinito, ¿está bien? Acá en este puntito, entonces esas serían las justificaciones, ¿no? Para decir, ¿es posible hallar una extensión continua? No, porque acá hay una asíntota, o porque los límites laterales no coinciden, jamás voy a poder llenar este huequito para que esta función vaya acá arriba, o se vaya al más infinito, nunca voy a poder hacer que la función vaya a esta imagen de acá, en fin, entonces serían las justificaciones, ¿no? Veamos a ver qué pasa. Bueno, hay que hallar el límite, ¿no? El límite, uy, el límite, pero por ambos lados, ¿no? Por debajo y por encima, ¿no? ¿Por qué estamos hallando por debajo y por encima? Para ver si el límite cuando x tiende a 0, porque no lo puedo evaluar así a secas, porque la función está justamente a trozos. Entonces debo evaluar por abajo, perdón, por arriba y por abajo, ¿no? Del 0, ¿no? O con valores mayores y con valores menores, ¿no? Cuando estoy con valores mayores, mira, estoy mayores que 0, estoy trabajando con este de acá. Cuando estoy con valores menores que el 0, estoy trabajando por acá. Entonces, veamos a ver si coinciden esos límites, ¿no? Entonces, el límite cuando x va a tender al 0 por arriba, por arriba, va a trabajar con esta función de acá. Va a ser 3 a la x logaritmo natural de x al cuadrado más 0. Veamos, esto de acá va a ser 3 a la 0 por el logaritmo de x0, ¿no? Que sería e, ¿no? ¿Está bien? Esto de acá sale 3 a la 0 es 1. Y el logaritmo de e en base a e, ¿alguien me puede decirme? O el logaritmo natural de e, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale ese logaritmo neperiano natural, como lo conozco? Recordando de que esa simplemente es una notación, pues, ¿no? El logaritmo natural de a es logaritmo en base, bueno, de a. Dime. ¿Cuánto sale? 1. 1, ¿no? ¿Correcto? Es una propiedad, ¿no? Si la base coincide con lo que estás queriendo hallar, con la base, con el exponente. Bueno, no se reconoce como exponente o el exponente, pero si coincide lo adentro con la base, entonces esto de acá sale 1, pues, ¿no? Esto de acá te dice, bueno, 1, pues, ¿no? Está bien, logaritmo de esto. Entonces acá tengo e, pues, ¿no? Entonces e entre logaritmo en base e de e va a salirte 1, y por 1, 1, listo. Entonces el límite por arriba es 1, ¿está bien? Veamos, ahora el límite por abajo.
Límite cuando x tiende a 0 por abajo. Y acá ahora estoy trabajando con esta función. Estoy debajo del 0. Entonces debo hacer 2 a la 1 entre x más coseno de x. Veamos, ¿no? Entonces, esta función va a ser la suma de las dos funciones, ¿no? ¿Está bien? Voy a hallar primero el límite de esta función y el límite de detalle que ya la conozco, ¿está bien? Que simplemente es evaluar nada más en 1, pero no hay problema en 0. Que coseno de 0 es, ¿cuánto es coseno de 0? A ver, dime. Límite cuando x tiende por debajo de 2 a la 1 entre x más coseno de x. Que acá sería coseno de 0, ¿no? Y acá sería 2, 1 entre 0, uy, infinito. Ojea. ¿Qué debería ser acá? Dígame, a ver, para hallar este límite de acá. Límite cuando x va a tender al 0 por abajo de 2 entre 1 entre x. ¿Qué debería ser? Dígame. Ideas. O qué podría ser, o qué no podría ser, o sugerencias, ¿no? Dígame. ¿Está bien? ¿Por ahí alguien? Este es 1 entre x, 2 a la 1 entre x. ¿Qué podría ser para hallar ese límite de ahí, ¿no? Cambio de variable, por favor. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, u igual a 1 entre x. Hago mi grafiquita. Esta es así, 1 entre x. Entonces yo digo, ya mira, cuando x tiende a 0 por debajo, entonces, ¿el u a cuánto tiende? Lo que me pregunto, ¿no? Mira. Mira, acá está el 1 entre x, acá está tu x y acá está el u, ¿no? ¿Está bien? U está en función de x, ¿no? Mira. Cuando me estoy aproximándome al 0 por debajo, mira, la función cada vez se hace más negativa. Se va al menos infinito, ¿no? Entonces el límite, esto va a ser el límite cuando u tiende a 0, perdón, cuando tiende al menos infinito, he cambiado ya mi cambio de variable y he cambiado también el valor de la tendencia de 2 a la u, porque a todo esto le llama u, ¿no? ¿Está bien? Pero esta es una función exponencial que va así, ¿no? Y en el menos infinito se va pegando cada vez más el número 0, bueno. ¿Correcto? Entonces este límite de acá sale 0, y el de acá sale coseno de 0, que es 1, bueno. Entonces sería 0 más coseno de 0, que sale 1, bueno. Entonces mira, el límite por debajo es 1. El límite por encima es 1. Existe límite. Por lo tanto, tiene continuidad evitable, entonces, en ese punto, ¿no? Porque no hay imagen, pues, ¿no? Acá no hay ni un menor igual, no puedo acá reemplazar ninguna de las dos la imagen, pues, ¿no? ¿Está bien? Pero sale 1, ¿está bien? Entonces, existe una g que va de los reales en los reales, ¿está bien? Tal que su regla de correspondencia, g de x va a ser igual a lo mismo, ¿no? La misma función f de x, o en todo caso va a ser 3 a la x logaritmo natural de x más e al cuadrado, cuando x es mayor que 0, 2 a la 1 entre x más coseno de x, si x es menor que 0, y cuando x sea igual a 0, ya, pues pongo ese valor del límite, bueno, porque los límites laterales coinciden, pues 1, listo. Y he encontrado una función continua ahora en todos los reales. Antes era solamente en los reales menos el 0. Ahora es continua en todos los reales, de tal modo que esta es una extensión continua, ¿no? Y ahí está su regla de correspondencia, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero, ¿no? Y estaría la justificación, ¿no? Esta es la justificación, ¿no? Encontrar los límites laterales que coincidan, y una vez encontrado eso de que el límite existe, entonces simplemente el huequito lo lleno con ese valor, ¿no? Y acá está su regla de correspondencia, y esta su... ¿De dónde a dónde va? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda? Dígame. Eso es el caso de continuidad, evitable o extensión continua, ¿no? Que suele venir siempre unido, así que así tienen que intentar hacer, ¿no? Este es el caso en que tienen dos funciones por trozos, o el de acá, pues, ¿no? Eso yo les sugiero que lo intenten, ¿está bien? Este de acá es similar, ¿no? ¿Está bien? Y acá, ¿cómo justificamos que f es continua en su dominio, ¿no? Igual que yo he justificado que 1 entre x es continuo en todos los reales menos el 0, igualito, ¿está bien? 1 menos x es continuo en todos los reales menos el pi medios. El x menos pi medios es continuo en todos los reales menos el pi medios. Arco tangente es continuo en todos los reales menos pi medios. Son funciones elementales, ¿está bien? Eso ya trabaja con su profesor y ningún profesor le va a decir eso está mal o no, ¿está bien? Eso solamente son definiciones que ya han trabajado. A ver. Ya, tienes que ver la discontinuidad en ambos puntos nada más, pues, ¿no? O sea, en ambos puntos debes hallar el límite, pues, ¿no? Y por ambos lados debe coincidir, pues, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, a ver, si coincide en un punto, entonces es evitable y lo llenas el huequito, pues, ¿no? Con la imagen, ¿no? ¿Está bien? Y puede pasar, ¿no? Que en el segundo punto no sea, o sea inevitable la discontinuidad, o bien que no, los límites laterales no coincidan, que por esté desfasado, o que se vaya más infinito, ¿no? Entonces, podrás encontrar una función continua entre todos los reales, por ejemplo, algo así, pues mira,
¿Está bien? Supongamos que una función me dan así, pues, ¿no? ¿Está bien? Yo te doy una función, y tú hay su dominio que es, contiene todos los reales menos el uno y menos el 2, ¿está bien? Ahí es continuo, ¿está bien? Porque es una suma, diferencia, igual, como siempre, ¿no? Igual esto de acá. Esta función f de x, está acá, ya era continua en todos los reales menos el cero, porque esto de acá es continuo en todos los reales y, y particularmente en los reales positivos o en los reales o en los x mayor que cero. Esto es continuo, ¿por qué? Porque es la composición de dos funciones continuas y por la multiplicación de una función continua. Entonces, para los x mayores que cero va a ser continuo, ¿no? Esto también va a ser continuo para cualquier valor de x también, menor que cero, ¿no? Porque este es continuo y esto también es continuo en todos los x menores que cero, ¿no? Pero x igual a cero, no sé. Por lo tanto, ya he definido que, o en todo caso ya he dicho, esta función es continua en todos los reales menos el cero. ¿Podré encontrar una nueva función, una extensión continua que llene, que yo pueda llenar con huequitos? Puede ser, ¿no? Entonces, el otro caso que puede pasar es que en el primero tenga continuidad evitable en que el límite coincida. Bueno, el límite coincida, tan coincide en uno, pues no, esto coincide, pues no, entonces lo lleno, ¿no? Sale L, entonces ya la nueva G, la nueva función G, voy a poder llenarlo, ¿no? Con él. Pero en el 2, por ejemplo, puede pasar así, pum, se va para el más infinito, ¿no? Entonces, en el 2, o puede pasar también eso de acá, pues no, que en el 2 justamente un 2 y acá se desfase, pues no, se vaya para arriba, pues no, entonces esto es discontinuidad evitable, ¿no? ¿Podré encontrar una función g de los reales en los reales? No, porque este de acá no se puede encontrar, o en todo caso, el límite no existe. Y jamás, como no, el límite no existe, en A, jamás va a ser a la imagen, pues, va a ser igual a la imagen, pues, ¿no? Va a ser siempre diferente, ¿no? Por lo tanto, habría una discontinuidad ahí, pues, ¿no? O también podría decir que es una discontinuidad inevitable, también podríamos decir, bueno, pero justifiquemos esto acá también, esto de acá, bueno, la función f de x no coincide con su límite, no existe, entonces jamás va a salir la imagen, ¿no? Por lo tanto, no existiría una g continua, pues, ¿no? Y sería la justificación, ¿no? No es continua en ese punto, ¿no? Y jamás va a ser continua, ¿no? ¿Listo? ¿Ahí tu duda está bien, Juan? Dime. Si no, pasamos a la siguiente. O sea, si no encuentro uno de los límites, o sea, no existe la extensión continua ahí, ¿no? Correcto. Está bien, porque Tiene que haber de ambos al mismo tiempo. correcto, ¿no? Tiene que ser, porque esto ya no es continuo, ¿está bien? Y no importa dónde tú pongas la imagen, estos dos límites jamás van a coincidir, ¿no? Igual en este O sea, caso y en la este caso. extensión continua es en Es esto de todos acá. los números, ¿no? O sea, la extensión continua es en todos los números reales. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, la extensión continua tiene que ser en todos los números, Ya. ¿no? En Ajá. principio sí, ¿está bien? Te van a dar paquetes de los reales en los reales, ¿está bien? Pero también te pueden darte de un conjunto, por ejemplo, ¿no? Del 0 al 1, abierto, acá, ya existirá una función continua, g, que vaya de 0 al 1, ahora, pero cerrado, que tome este valorcito acá, ¿no? Ese era un problema, por ejemplo, de su lista, creo que era la número 20, no, era 13, creo, 12, creo, por ahí había, un problemita. ¿Está bien? Mira, pero ¿cuál es la idea? Mira, acá no puede valor, acá no hay valor, pero acá sí hay valor, ¿no? ¿Está bien? Esto de acá creo que era tangente de x menos 1 entre x tangente de x menos algo menos 3, ¿está bien? Y acá era pi medios, creo, ¿está bien? Y acá nos pedían hallar en pi medios, ¿no? Porque en pi medios no había acá, salía una indeterminada, salía, ¿no? No podías determinar, ¿no? Algo por acá, no me acuerdo, ¿está bien? Entonces, y el límite sí existía, ¿está bien? En este puntito de acá. El límite, cuando x tiende a pi medios, al menos por debajo, existe, pues, ¿no? Y es un número real, pues, ¿no? Eso tampoco no tengan mucho miedo, ¿no? ¿Está bien? También va a ser continua si el límite solamente por debajo, ¿está bien? Cuando sea en intervalos cerrados, también intervalos cerrados. Yo quiero saber cómo esta función es continua, entonces en abajo en el cero, su imagen en cero debe coincidir con su límite lateral. Bueno, el límite cuando x tiende a cero por arriba debe ser igual a su imagen, bueno, f de a. ¿No? Igual por acá, ¿no? El límite cuando x tiende a b por abajo tiene que ser igual a su f de b. Bueno, generalmente no preguntan eso, así que por si acaso les pongo también. Bueno, ¿está bien? Y acá, bueno, simplemente este pi medios acá no lo podía evaluar, ¿está bien? Y yo puedo crear una nueva función, mira, que es más grande, ¿no? Este de acá este de acá está incluido en el de acá, ¿no? Que es una extensión, porque puedo extender, estoy poniendo un nuevo puntito que antes no había, pues, ¿no? De tal forma que lo lleno con esa imagen, pues, ¿no? Entonces en pi medios digo, pues, sale, no sé, el límite sale, digamos, creo que salía un doceavo, creo que salía algo así.
Entonces la función, mi nueva función g va a ser la función tal cual estaba, cuando x sea diferente o menor que pi medios, y cuando x valga igual a pi medios, ya va a ser un doceavo, pues, ¿no? Pues eso es un ejemplo también, cuando está acotado, ¿no? El dominio, ¿no? También puede pasar, ¿está bien? No tengan miedo, simplemente es un poco más grande nada más, en el puntito nada más, ¿no? Y ¿por qué esta función es continua en todo esto de acá ya? ¿Por qué? Porque es la suma, diferencia, resta y todo ello, ¿no? De funciones continuas, nada más, ¿no? ¿Está bien? Incluso acá te podrían poner así, bueno, así, veamos. Y acá entonces existirá, entonces tú tienes que evaluar en el puntito cero y en el punto pi medio, ¿no? Para que tú llenes el cero y llenes el pi medio, ¿no? ¿Correcto, Juan? ¿Quedó claro? O... no, dígame. No hay problema, todavía tienen tiempo hasta las 2 de la tarde, ¿no? Así que entiendan, hay todavía esto. Hay todavía tiempo, hay todavía tiempo. Dígame. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Para pasar a los teoremas de valor intermedio, yo les digo, esta ficha, perdón, esto ya lo subí al grupo. Si nadie está si alguno no está en el grupo, me dice para que le pase esto de acá, para que intenten esto de acá, ¿está bien? Hay dada una función y me dicen que yo también quiero que sea continuo, ¿no? Pero ahora ya tengo valores o tengo constantes que están variando por así decirlo, ¿no? ¿Está bien? Y esta de acá, la uno es simplemente utilizar esta definición. ¿Ya? Considere la función y su regla de correspondencia, ¿no? Indica el dominio de la función f. Entonces, esto de acá, recuerden que tienen que crear su función coseno, o en todo caso, ya que tienen graficadores, el que yo les he mostrado Desmos, pueden graficarlo y pueden hallar las asíntotas y encontrar ese dominio en donde es continuo, ¿está bien? Perdón, donde es diferente. Del dominio nos piden, pues, nada más, ¿no? ¿Está bien? De f nos piden, pues, ¿no? Y luego tengo que hallar su derivada, ¿no? Y tengo que utilizar las reglas de derivación, pues, ¿no? A ustedes sin miedo, pongan x más h en medios, menos seno de x, y se van a dar cuenta, esto vuelvan en un coseno, para que se les haga más fácil, porque es un entre coseno el seno, secante, perdón. Y por ahí va a aparecer las funciones que ustedes ya conocen como 1 menos coseno entre x, coseno de x entre x que vale 0, van a aparecer cosas que ustedes van a conocer, ¿no? De la secante, del seno, de la cota, acá les pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? ¿Está bien? Y ya saben a dónde deberían llegar, pues, ¿no? Un medio de la tangente por la secante, ¿no? Que es su derivada, pues, ¿no? ¿Está bien? Por la derivada de lo de dentro, pues, ¿no? Secante en x medios por la tangente de x medios por la derivada de lo de dentro, que es un medio, pues, ¿no? Eso es lo que deberían llegar, pues, ¿no? Pero acá recuerdan que es la definición, pues, ¿no? Y en ese nuevo conjunto, la tangente y la secante tienen las mismas asíntotas, ¿no? Así que también van a ser sus mismos dominios, pues, ¿no? O van a coincidir igualito, ¿no? ¿Está bien? Inténtenlo, tienen hasta las dos. Y si no, me pasan por el grupo y esto podría ser así, ¿está bien? Veamos otro, por ejemplo, el de acá. Este de acá. ¿Cómo le diríamos? ¿Está bien? Igualito, utilizando reglas de derivación. Acá sí, no te decían explícitamente, no te decían acá abajito, no utilice, no te dice nada. Entonces, podrías utilizar la regla de derivación. Bueno, x de 2 quintos menos 1 baja. ¿Está bien? Acá le resto. Y como hay una multiplicación, se reparte. No, pero una multiplicación no se reparte, sino que la regla de derivación, para que lo tengan claro, es así, bueno. Si tú tienes una suma de funciones, ¿está bien? Entonces va a ser la derivada del primero por la derivada del segundo, ¿no? ¿Está bien? No sé, por ejemplo, yo tengo x al cuadrado más coseno de x, ¿está bien? Yo quiero hallar la derivada de esta función. Entonces sería la derivada del primero, que es 2x, más la derivada del segundo, que es menos menos seno de x, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso se puede utilizar, ¿no? Yo quiero hallar la derivada de la multiplicación de dos funciones, ¿no? ¿Está bien? F de x. ¿Está bien? Entonces voy a multiplicar x al cuadrado por coseno de x, ¿está bien? Para que veamos. Esto de acá es a la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Bueno, a ver, veamos eso. Sería la derivada del primero, que es 2x, por el segundo, tal cual está, coseno de x, más la derivada del segundo, que era menos seno de x, por el segundo, bueno, que es x al cuadrado. Y esta de acá sería la derivada de su multiplicación, bueno. Y como yo divido funciones, ¿no? Como hay la derivada de la función. Mira, es prácticamente lo mismo de acá. La primera, f de x por g de x, y g' de x por f de x, pero acá pongo, en vez de más, pongo menos, ¿no? Y acá abajo pongo el denominador al cuadrado, nada más, ¿está bien? A ver, veamos, dividamos x al cuadrado entre coseno de x, ¿no? Y ahí hallemos su derivada de esta función. Sería la derivada del de arriba, ¿no? 2x por coseno de x menos seno de x, que es la derivada del de abajo, por el de arriba, x al cuadrado, entre el de abajo. Bueno, coseno de x, eso al cuadrado, ¿no? ¿Está bien?
Similarmente, acá, bueno, tiene que utilizar eso. ¿No? Ay, por ejemplo, acá. Acá, bueno, nada más. Bueno, en este caso no hay ni siquiera que utilizar la regla de la cadena. Bueno, si es que viniese regla de la cadena, ¿cómo se utiliza la regla de la cadena, no? Profe, mira, a ver. Yo sé que esta función x al cuadrado más, no sé, voy a poner coseno de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Voy a poner, profe, a ver, dime, ojo. Ok, no hay problema Angie. Está bien, voy a subir el video y te paso. Listo. Nos vemos. Ok. Listo, entonces, como yo utilizo o como yo intento hallar la regla de la cadena de esto de acá. ¿Está bien? Coseno de x al cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces uno diría, bueno, uy, tengo que operar coseno de x a la cuarta más 2 coseno de x al cuadrado más 1. Bueno, está bien. Y luego derivar cada uno con un dijo, ¿no? Si te pongo cúbica, uy, luego tendría que hacer cúbica cada una. Si te pongo, por ejemplo, acá 20, profe, ¿cómo hago para hallar esa derivada de ahí? Si es 20, tendría que hacer su binomio de Newton, si conoce para hallar esto, ¿está bien? De esta diferencia, su binomio de Newton, perdón, de esta suma. Y hallar, bueno, son 20 términos, ¿no? Y luego derivar cada uno, luego, no, ¿está bien? Para eso viene la regla de la cadena, ¿está bien? La regla de la cadena te dice que tú puedes componer funciones y hacer que sus derivadas sean cada vez más fáciles, ¿está bien? Entonces, al u yo le voy a llamarle lo que está acá adentro, coseno de x al cuadrado más 1. Acá yo tengo una nueva función, u a la 20. Ya, pero esta función es facilita, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué te dice la regla de la cadena? Si tú tienes una función que se ha compuesto, entonces para que tú hayas la derivada de esta nueva función, simplemente es la función, derivas la función tal cual, sería 20, baja, 20 menos 1, 19, por la derivada de lo que estaba dentro. Pum, ¿listo? Pero ¿quién es la derivada de lo que estaba dentro? Entonces derivo, bueno, pam, vendría a ser 2 coseno de x. Bueno, acá voy a poner al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Un toque. Ya, un toque, listo. Coseno de 2 al cuadrado, ¿no? Pero ¿cómo derivo esto de acá? Bueno, igual la otra vuelta, pues, ¿no? Coseno de x al cuadrado, yo no lo conozco, pero lo puedo componer. Voy a poner m, ¿está bien? Al cuadrado va a ser, ¿no? M al cuadrado yo lo conozco. Igual que me dice la regla de cadena, deriva como está, bueno, 2m a la m 2 menos 1 por la derivada de lo de adentro, bueno, que sería coseno de x, bueno, o la derivada de coseno de x, bueno, que vendría a ser 2 coseno de x a la 1 por la derivada del coseno, bueno, que vendría a ser menos seno de x, bueno, correcto, bueno, y la derivada de un número sería 0, bueno. Entonces veamos, a ver, sería 2 a la 20, sería 20 por u, pero ¿quién era u? Pero era lo mismo, ¿no? X al cuadrado más 1 a la 20 por la derivada de lo que estaba dentro, ¿no? Que vendría a ser 2 coseno de x menos seno de x, ¿no? O menos 2 coseno por seno de x, ¿no? Por esa multiplicación, que por la derivada del 1 o de una constante que es 0, ¿no? ¿Está bien? Y esa vendría a ser su derivada de esta función de acá, ¿no? Así se utiliza la regla de la cadena, ¿está bien? Profe, ¿y cómo se hace coseno de 2x? ¿Listo? Derivas la función tal cual, sería seno menos seno de 2x por la derivada de lo que está dentro, de frente, bueno, a 2, ¿no? Entonces sería menos 2 seno de 2x, ¿no? Esa sería su derivada, ¿no? Correcto, hasta ahí todo ok, dígame. Si se han perdido o alguna pregunta tienen. Abajo es 19, ¿no? O sea, Decimal, abajo. ¿dónde? No, abajo. Ese de 20 por coseno cuadrado de x más 1 a la 19. ¿A la decimal o esta es como una notación A la 19. No, abajo, a la 19. Ya, acá, perdón, sí, 19. Correcto, 19. Correcto, me confundió. Ay. ¿Listo? ¿Todo bacán? ¿O alguna pregunta más? Si no, para pasar a un problemita, dígame. Había una que nos habías dejado a mí y a la CIR Dime. creo que fue el viernes, que Ya, era una dígame. de multiplicación de funciones, que al final no pude hacerlo. Ya. Es la anterior. ¿Está? No, la 2 de la página 10. La 2. ¿Está acá? Sí, eso. Ya, veamos, ¿eh? Veamos eso de ahí. Es muy bonito. Ojalá que no venga algo así, porque, bueno, el método es facilito. ¿Está bien? Van a ver que es facilito el método, ¿está bien? Correcto, está bien. No es algo complicado, simplemente hay que darse cuenta nada más. Cuando la teoría está clara, entonces este problema de acá suele ser fácil. Listo, a ver, entonces, mira, tengo dos funciones continuas, eso es lo más importante en AB.
¿vale? Y me dicen tal que se cumple esto de acá. Y demuestra que existe un C que pertenezca a ese intervalo de A hasta B, tal que f de C sea igual a g de C. Pues no, ¿está bien? O en otras palabras, yo quiero que demuestre que f de C menos g de C sea igual a 0, ¿no? Entonces yo me voy a crear una nueva función, yo la voy a llamar h de x, ¿está bien? Que va a ser igual a h de x, va a ser igual a f de x menos g de C, menos g de x, perdón. Entonces yo quiero, recuerda que tu teorema de valor intermedio te dice, para que tú me garantices de que hay una solución, tienes que encontrar una imagen por debajo, un h de C, pero un h de A por debajo y un h de B por encima. Como es continua esta función h de x, entonces ahora te vamos a demostrar por qué todo eso. Entonces, la única forma de que vaya de acá a acá es cortando al eje 0 en este caso, ¿no? ¿Está bien? O que vaya por acá, no importa cómo sea, ¿no? El teorema de valor intermedio te garantiza eso. El teorema de valor intermedio te dice, si tú puedes encontrar un valor por debajo y un valor por encima de esa constante que tú quieres, en este caso va a ser 0, ¿está bien? Puede ser 1, puede ser 2, pero en nuestro caso es 0, que generalmente viene así que o intenten hacerlo, o intenten que sea el valor acá igual a 0 de esa función para que no tengan que igualar a 1, a 2, y complicarse un poco la vida, pero si no viene el caos, también puede trabajar normal con el 1, ¿no? Si esta función y es igual a 1, que sería algo así, ¿sí? Y igual a 1, por ejemplo, igual tiene que encontrar una imagen por debajo y una imagen por arriba, pues, ¿no? Entonces no hay otra forma, es lo que te garantiza el teorema de valor intermedio, que si esta función fuese h, entonces h de c, existe al menos uno, de que va a ser igual a 1, pues, ¿no? ¿Está bien? O sea, ese valor de intermedio no está restringido solamente al 0, bueno, puede ser 1, puede ser lo que tú quieras. En este caso me conviene el 0, ¿no? ¿Está bien? Porque lo he pasado al otro lado, yo me pregunto, ¿será esta función h de x, que es la diferencia de estas dos funciones, tendrá un corte con el eje x igual a 0? O sea, ¿será igual a 0? Todavía no lo conozco, ¿no? Es lo que me pregunto. Entonces, para que sea igual a 0, yo tengo mi teorema de Weierstrass, perdón, mi teorema del valor intermedio. ¿Y qué me dice eso? Que si yo encuentro una imagen por debajo en A, ¿está bien? H de A está por debajo y H de B está por encima, entonces no hay de otra, del 0, pues, ¿no? H de B, por ejemplo, te puede salir un 9, un 10, un 20, ¿no? ¿Está bien? Para que esté encima, pues, ¿no? Y este de acá te sale un -1, un -3, cualquier número negativo, ¿no? ¿Está bien? Entonces no hay de otra. Para que yo vaya de acá a acá, tengo que hacer cortando al eje X. Tengo que cortar al eje X. En otras palabras, va a existir un C, de tal modo que la imagen en H de C va a ser igual a 0, ¿no? Pero ¿quién era H de C? Era F de C menos G de C. Pero si lo paso a F de C, va a ser igual a G de C. Bueno, esa es la estrategia, ¿está bien? Para que lo vean, pues, ¿no? Entonces, cuando me pidan existe, ya, en su cabeza pónganse. Esto creo que es ya teorema de valor intermedio. Listo, ya. Tengo que crearme una función, ¿no? Tengo que hacer que sea lo más fácil posible. Listo. Me puedo poner h al cuadrado menos logaritmo natural de x igual a x más 1. También puede ser, ¿no? En principio, ¿no? X al cuadrado menos logaritmo natural de x. Yo puedo hacer menos x igual a 1. Entonces, mi teorema de valor intermedio tendría que encontrar un valor por encima del 1 y por debajo del 1 para que choque con el 1, pues, ¿no? Y para que ustedes digan, existe un C que tal cumple y su imagen va a ser igual a 1. Y en particular, pues, ¿no? C al cuadrado menos logaritmo de C menos C va a ser igual a 1. Y esto de acá lo pasa al otro lado, ya tienes la ecuación, pues, ¿no? Y tú has garantizado el 100%, ¿no? Por tu teorema del valor intermedio. Porque ese teorema te dice, no sé cuánto, no sé cómo, mejor no lo borro, siempre lo pongo esto para que se den cuenta más o menos. No sé cómo, ni siquiera sé, ni me importa cuál es su cálculo, pero existe. Eso es lo que te dice el teorema del valor intermedio. Bueno, veamos entonces cómo hacemos, ¿está bien? Entonces tengo f de A por f de B más g de A por g de B menor que g de A por f de B. Bueno, más f de A por g de B. Bueno, listo. Veamos, a ver, entonces yo me creo una nueva función h de x igual a f de x menos g de x. Listo, vamos a ver, mira, si te das cuenta, yo voy a pasar esto al otro lado y este al otro lado. Entonces, mira, serían, no, ambos voy a pasar al otro lado, mira, pero voy a pasar, mejor pasar al otro lado primero. A f de A de f de B, menos f de A, g de B, bueno, ¿está bien? Más g de A, g de B, g de B, menos g de A, f de B. ¿Listo? Y mira, todo eso de ahí es menor que 0. Bueno, claro, menor que 0. Listo. Luego, mira acá, en este de acá y este de acá voy a factorizar el f de A.
y en el de acá, y en el de acá con el de acá, voy a factorizar el GDA, ¿está bien? GDA. Estoy factorizando acá FDA. Está FDA. ¿Está bien? Acá lo prima. ¿Listo? Vendría a ser FDA por FDB menos GDB. ¿Listo? Más GDA por GDB. GDB menos FDB. ¿No? ¿Está bien? Menor o igual que 0. ¿Está bien? Ya. ¿Listo? Ya. Si este de acá factoriza el menos, sería menos. Esto acá va a cambiar, bueno, FDB menos GDB, bueno, ¿correcto? ¿Para qué? Mira, para que tengo acá un factor en común y otra vuelta, voy a poder hacer esto, ¿no? FDB menos GDB, FDA menos GDA, bueno, ¿está bien? Es factorizar el factor en común, bueno, obvio, perdón la redundancia, pero es factorizar lo que tienen en común y todo es menor que 0, bueno, ¿listo? ¿Está ahí todo ok? Dígame, ¿está ahí todo acá? ¿Todo acá? Y luego, ¿qué haría? Mira, ¿está bien? Para que un producto sea negativo, puede pasar dos cosas. O que este sea positivo y este sea negativo, o que este sea negativo y este sea positivo. Pues no, correcto, ¿no? Si esto de acá es un número positivo, no sé, 10, entonces este de acá tiene que ser negativo, -1, para que su producto sea menor que 0, pues no, también para que cumpla o satisfaga la desigualdad, ¿no? Al revés, si esto fuese negativo, entonces este tiene que ser positivo, ¿no? Porque menos por menos te sale más, ¿no? Y uno puede, esto de acá no puede tomar el valor de -10 y esto -1, ¿no? Porque menos por menos este sale más y te saldría un 11 es mayor, perdón, 11 es menor que 0, falso, ¿no? Listo, entonces analicemos eso, pues, ¿no? Lo voy a copiar un toque. Veamos. Ya te llegado hasta acá. ¿Listo? Ya llegó hasta acá. Listo. Entonces vamos a ponernos en el primer caso. En el primer caso. Voy a suponer que primero es positivo, ¿está bien? Entonces, f de b menos g de b es mayor que 0. ¿Está bien? Es mayor que 0. Esa es la definición de un número positivo, ¿no? Y f de a menos g de a va a ser negativo, ¿no? Pero ¿quién era f de b menos g de b? Era h de b, pues, ¿no? ¿Está bien? H de b. Ah, h de b es mayor que 0. Pero ¿quién era f de a menos g de a? F de a menos g de a es h de a. Ah, ya, entonces el h de a es negativo, ¿no? Ah, mira. En este valor de la está por debajo del x, ¿no? Está por debajo de este gráfico x igual a 0. Perdón, y igual a 0, ¿no? Entonces, h de a, pues, ¿no? H de a está por debajo, ¿no? Me dicen que es menor que 0, pues tiene que estar debajo, ¿no? Y h de b, acá en b, está por encima del 0, ¿no? Allá, B está h de b. H de b es positivo, está por acá, pues, ¿no? También. Ahí, mira, para que yo vaya de acá a acá, ¿qué me dice el teorema de valor intermedio? Ah, ya, no hay de otra. Si tú quieres ir de ahí, puede chocar en 2, puede chocar en 3, pero al menos existe una raíz, ¿está bien? Un c, existe un c en el intervalo de a hasta b, tal que h de c es igual a 0. Pero ¿quién era h de c? Era f de c menos g de c. Pero ¿quién era igual a 0? Pero eso es lo mismo que decir que f de c es igual a g de c, ¿no? Existe un c que pertenece a ese intervalo, de tal modo que se cumple que f de c es igual a c, ¿no? ¿Está bien? Listo, check. Al menos la primera parte, ¿no? ¿Está bien? Ah, antes de que me olvide, ¿por qué para utilizar el teorema de valor intermedio, recuerden que h debe ser continuo, ¿no? ¿Está bien? ¿Es continua? Sí, porque f y g son continuas, y esta nueva función que yo me he creado es la diferencia de dos funciones continuas, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de dos funciones continuas sigue siendo continua, ¿no? Entonces, h es continua, ¿no? Entonces, como h es continua y se cumple estos dos de acá, mira, de que el h de a es menor que el h de b, ¿está bien? Entonces, h es continua, y se cumple esto de acá, entonces existe un c que pertenece a ese intervalo de a hasta b, tal que h de c es igual a 0, ¿no? Esa sería la forma estricta, ¿no? Del teorema del valor intermedio. Pero eso no era el único caso. Podía pasar el otro, ¿no? El segundo caso, ¿no? Que este de acá ya también sea negativo, ¿no? Que f de b menos g de b sea negativo, ¿no? Sea menor que 0, ¿no? Y el otro, ¿no? Que el f de a menos g de a sea mayor que 0, ¿no? Pero ¿quién era esto acá? Esto era h de b, es menor que 0. Pero ¿quién era esto de acá? Era h de a, que es mayor que 0. Mira, lo pongo en esto. Entonces, por el a, estoy por encimita, estoy acá. h de a. Es mayor que 0. Debe haber algo acá arriba, ¿no? 1, 2, 3, lo que tú quieras. Un número real positivo, ¿no? Y en b, ahora ya también estoy por abajo, ¿no? h de b estoy por abajo. h de b, ¿no? Claro, su imagen, ¿no? h de b. Estoy por debajo también, ¿no? También en b, ¿no? Entonces, mira, yo quiero ir de acá a acá.
¿Qué me dice el teorema del valor intermedio como h es continuo? Para que yo vaya de acá hasta acá, no hay de otra. Debe haber o debe existir un cohorte, ¿no? Al menos uno. ¿Está bien? Este problema no te dice calcule 2 ni 3, te dice al menos existe un corte con el eje x igual a 0, o otras palabras, una raíz, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería h de c, o en todo caso, h es continua y ya, h de a es menor que es menor que 0 y es menor que h de b, bueno, ¿está bien? Porque h de b es positivo y, no, al revés, perdón, al revés, ¿no? El h de a es positivo, ¿no? H de a es mayor que 0 y el h de b es menor que 0, bueno, ¿está bien? Entonces, existe un c que pertenezca a ese intervalo desde a hasta b, de tal modo de que h de c, ¿está bien? Es igual a 0, ¿está bien? Pero ¿quién era h de c? Era f, f de c menos g de c, bueno, es igual a 0. Bueno, en otras palabras sería que f es igual a g de c. Bueno, a ver, ¿esto no está? Una paginita, listo. En otras palabras, f de c era igual a g de c. Bueno, para ambos casos, bueno. Por lo tanto, siempre en ambos casos, va a haber un corte con el eje X, ¿no? Por el teorema de valor intermedio, ¿no? Y ese sería, bueno, demuestra, ¿no? Que existe. ¿Correcto, correcto? En ambos casos, ¿no? Si tanto es positivo o negativo como negativo positivo. Dígame si quedó claro, dígame. Dígame. Entonces, si me vino uno así, tendría que presentar ambos casos, o solamente con uno es suficiente. No, con los dos, pues, ¿no? Porque puede pasar que en el otro no Seriamente. cumpla. Ujú. También, pero hay que demostrar que existe, ¿no? También que existe. Y en el otro caso no puedes justificar eso, ¿no? En el menos más, ¿no? ¿Está bien? Pero en este caso sí, en este caso, perdón, sí, en ambos casos no hay problema, pues, ¿no? Pero si te das cuenta es simplemente es prácticamente lo obvio del anterior, pues, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Correcto, ¿verdad? Acá vi otro, pero acá también era igual a menos g de c, ¿está bien? Menos g de c y acá había un menos, ¿está bien? Eh, es similar, ¿está bien? Similar, ¿está bien? Veamos otro caso, o el de acá. Es similar, ¿no? También, mira. Demuestra que existe uno real. Listo. Entonces ya de frente usted sospecha. ¿Qué debería utilizar para hacer eso? Para demostrar eso. Para el uno. Mismo teorema de valor intermedio. Correcto. Ya, listo. Si me dice que existe un número real, mayor que cero, por ahí. Listo. Teorema del valor intermedio. Listo. Vale, voy a copiar eso. Y veamos cómo resolvemos eso de ahí. ¿Todo claro, Juan? ¿O alguna pregunta en el anterior? Dime. Para pasar al siguiente. ¿Sí? ¿Todo claro? No te acordabas del teorema del valor intermedio. Dime. A ver, demuestra que las siguientes proposiciones son verdaderas, ¿no? ¿Está bien? Es lo que me piden acá. Bueno, en la primera, pues, ¿no? La segunda ya intente, ¿no? Ya tiene que crear solamente su f de x menos f de 0 entre x menos 0, pues, ¿no? ¿Está bien? Y para crear esto acá, pues, ¿no? Entonces ya la imagen vale 1, entonces ya simplemente hay que justificar por qué. Y el límite había que demostrar con el teorema del sándwich, ¿no? A restarle 1 porque te va a salir f de x menos 1 entre x, ¿no? ¿Está bien? Porque esto de acá sale 1, ¿no? Entonces simplemente hay que restarle 1, dividirlo entre x y ver, pues, ¿no? Por dónde estamos trabajando, ¿no? Ese x, por teorema del sándwich, ¿no? Hacia dónde va ese límite, ¿no? Y ese límite justamente de esta función, para que mejor no lo borro, para que tengan como idea, el límite desde acá por el teorema de Sandwich va a ir a un número, pues, ¿no? Y va a existir, pues, ¿no? Por lo tanto va a ser diferenciable en ese punto, pues, ¿no? Inténtelo. Veamos ahora la 1. Yo tengo una función y me dicen que demuestre la siguiente igualdad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya pues, nosotros, mira acá va a haber el teorema de valor intermedio, qué bonito problema. Ya también, ya no lo va a ser igual a 0, lo va a ser igual a 1, mira. Voy a pasar esto acá al otro lado, va a ser arco tan de a la x entre x menos 1 menos 1 entre x. Igual a 1, ¿está bien? Entonces, si yo hago esto igual a 1, entonces yo debo encontrar un valor por encima y por debajo del 1 para que yo garantice al 100% por el teorema de valor intermedio de que existe un número real que satisfaga esta ecuación de acá. Al menos 1, ¿está bien? Ya, acá nunca le van a pedir que sean 2, 3 ni 4, ¿no? Recuerden que hay un caso particular
cuando les pida, demuestre que existe al menos dos soluciones, entonces tienen que hacer el teorema de valor intermedio para dos intervalos disjuntos, ¿está bien? Que no tengan nada en común, ¿está bien? Bueno, puede ser desde el -1 hasta el 2 y desde el 2 hasta el 3, por ejemplo, ¿no? Y acá encuentran una raíz con el teorema de valor intermedio y acá otra raíz con el teorema de valor intermedio, ¿no? Y van a tener que ser necesariamente diferentes, ¿no? ¿Está bien? Eso podría ser si es que les viniese, demuestre que existen dos raíces al menos, ¿no? ¿Está bien? Para funciones no tan complicadas, ¿no? A ver, porque mejor veamos un problemita que ya que tenemos tiempo. Mejor veamos este problemita de acá, para que les quede totalmente claro cómo utilizar este teorema de valor intermedio. ¿Está bien? Uno easy nada más. Y esto de acá es similar. Yo quiero encontrar esto de acá, esta ecuación. Esta de acá también podría ser 2 coseno de x más 3x igual a 3, ¿no? También eso también podrían trabajar con eso. ¿También? No hay una restricción. Pero acá nos ha puesto igual a 0. Nos han dado un poquito y demostrar de que al menos tiene una raíz real, ¿no? ¿Está bien? O algo que sea positivo, ¿no? Y si es positiva, tiene que ser mayor, el x tiene que ser mayor que 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, veamos. Hay que trabajar con x mayores que 0 para que la raíz sea positiva, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá nos decían, ya, el x es mayor que 0. Entonces, ya más o menos tú sabes qué valores tienes que tomar o qué valores puedes tomar, ¿no? Listo, a ver, veamos. Ya. Bueno, al menos una real positiva, ¿no? Real positiva. Y a ver, entonces yo tengo mi función f de x igual a 2 coseno de x más 3x menos 3, ¿está bien? ¿Correcto? Entonces, yo debo darme una imagen de tal modo que esto de acá esté debajo del 0. Hasta, mira, yo quiero que sea igual a 0, ¿no? Entonces tiene que estar por debajo del 0 y por encima del 0, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál serían? ¿Está bien? ¿Cuáles serían esos dos valores de esto? A ver, si me pueden decirme, ¿cuál sería? Yo creo que, a ver, pi medios, si vale pi medios, 0, ¿no? Pi medios, esto de acá sería negativo. Pi medios, creo que sí. ¿Está bien? Porque me dicen que sea positiva, ¿no? ¿Está bien? Y el otro sería, creo, pi, ¿no? A ver, mira. 2 coseno de pi medios más 3 pi medios menos 3, bueno, ¿está bien? Coseno de pi medios es 0, ¿está bien? 0 por 2, 0, entonces me quedaría 3 pi menos 6 medios, bueno, ¿está bien? A ver, si no, ¿está bien? A ver, veamos, a ver, 3 medios, 3, ¿no? ¿Está bien? Para que hagamos lo siguiente, ¿no? Pi es mayor que 3 y menor que 4, se cumple eso de ahí, por favor, pueden utilizar esto normal. Por 3 sería 9 menor que 3 pi, menor que 3pi menor que 1, perdón, menor que 12. Entre 2 sería 4.5 menor que 3pi medios, menor que 6. Y menos 3 sería 1.5 menor que 3pi medios, menos 3 menor que 3. Bueno, y utilizo esto acá, bueno, es mayor que 0. Ah, ya, cuando vale pi medios, cuando vale pi medios, ah, ya, la imagen en pi medios, al menos sé que es positiva. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque claro, esto acá me sale mayor que 1.5 o mayor que 3 medios, ¿no? O mayor que 4.5, 4.5, ¿no? Y eso es un número positivo, bueno, necesariamente está encima del 0, bueno, ¿está bien? Y el otro sería 0, bueno, ¿está bien? 0, y vale 0, esto acá sería coseno de 0, es 1, bueno, sería 2 menos 3, bueno, sería menos 1, bueno, y ese menos 1 f de 0 va a ser negativo, bueno, ah, ya, mira, ¿qué ha pasado? Entonces, cuando estoy en el 0 y cuando estoy en el pi medios, perdón. Cuando estoy en el 0, vale menos 1. Y cuando estoy en pi medios, vale un número positivo. ¿Sí? F de pi medios está por encima, acá. Entonces, para que yo vaya de acá a acá, no hay de otra forma. Debe hacer un corte acácito. Bueno, ¿está bien? ¿Correcto? Acá debe haber un cortecito nada más. Al menos existe una raíz. ¿F es continua? Sí, porque es la suma, diferencia de funciones continuas. ¿Está bien? Luego, existe una única raíz en ese intervalo. Al menos una raíz, perdón, ¿está bien? Eso te demuestra el teorema de valor intermedio, ¿no? ¿Por qué? El teorema de valor intermedio dice, bueno, f es continua, que sí, es la diferencia y suma de funciones continuas. Tienes un valor por debajo del 0 y tienes un valor por encima del 0. Entonces, existe un C que pertenece desde 0 hasta pi medios, de tal modo que f de C sea igual a 0. Bueno, ¿está bien? Eso te garantiza el teorema de valor intermedio, al menos uno, ¿no? Pero ¿quién era f de C? Era 2 coseno de C más 3C menos 3, bueno, igual a 0. Que es la ecuación, bueno, que hemos intentado ayer, ¿no? Al menos uno, ¿no? ¿Está bien?
¿Quedó claro eso? Para que hagamos esto acá. La 1. ¿Sí? Dígame, dígame, dígame. A ver, dígame. Dígame, dígame, ¿sí? ¿Todo claro? Entonces pasamos al siguiente. ¿Sí? Ya. Listo, a ver, acá díganme ustedes. ¿Qué valores podría dar? Porque uno podría empezar tonteando, ¿no? Pi medios, a ver, ideas, ideas. Para la 1 para la 1. Dígame, dígame. ¿Por dónde podría buscar esos valores que me hagan mayor que 0? Mayor que 1 en este caso, porque quiero que esta acá es mi función, ¿no? Voy a llamar g de x, ¿está bien? Esta función g de x quiero que esté por encima del 1 y por debajo del 1. Dígame, dígame. ¿Qué podríamos hacer? Para esa función g de x, ¿no? Arco tan de x entre x menos 1 y menos 1 entre x. ¿Qué podríamos hacer para esto? Dígame, dígame. Es válido hacerte en lo siguiente, ¿no? Yo les sugiero, ¿está bien? Ya que tienen, solamente si es que tienen el examen, para que más o menos sepan por dónde pueden trabajar, ¿no? Mira, esta es una función arcotan, arcotan, entonces de e a la x, bueno, ¿está bien? Entre x menos 1 y menos, ¿no? Menos 1 entre x, bueno, ¿está bien? Ya mira, esta es mi función. Yo quiero la función y igual a 1, bueno, ahí mira. Entonces debo encontrar un valor que esté por encima y tengo que encontrar un valor que esté por debajo del 1, bueno, ¿está bien? Mira, que esté el y igual a 1, bueno, ¿está bien? Mira, entonces si yo, mira, creo que si cerca del 1, ¿qué va a estar pasando cerca del 1? Mira, va creciendo, ¿no? Y en el infinito, mira, ¿qué está pasando? Se está pegando al 0, ya. Porque recuerden que si no muestran esto acá, mira, si ustedes quieren repasar acá con 0, 1, con lo que ustedes quieran, tienen que probar con esta cosita de acá. Yo que sepa, sus profesores no aceptan cálculos, en su programa de matemáticas no aceptan cálculos, ¿no? Pi es 3,14, entonces 3,14 al cuadrado, bueno, creo que dependiendo del profesor, hay unos que sí, pero tiene que utilizar esta capa, ¿no? También sus desigualdades, ¿no? el E es mayor que 2 y es menor que 3, ¿está bien? Y siempre se va a ajustar a eso, pues, ¿no? ¿Está bien? Nunca les van a dar problemas que sean, que esos valores no sean fáciles de encontrar, pues, ¿no? Pero sí, como en este caso, no pueden hacerlo porque arcotan de un número es algo feo, sale pi medios, y trabajar con números acá se hace cada vez más complicado, ¿no? Pero ¿qué sí conozco? Yo conozco el límite cuando x tiende a 1. Límite cuando x tiende a 1 por arriba, ¿no? De la función arcotan de a la x, entre x menos 1, menos 1 entre x, ¿está bien? Esto de acá es un número, arcotan de x, arcotan de, y el de x menos 1 se va al más infinito, ¿está bien? Se va al más infinito, y el menos 1 entre x es menos 1, ¿no? ¿Está bien? Menos infinito por un número, más infinito. Más infinito con un número, si le resto un número, sigue siendo más infinito, ¿no? Entonces eso es notado en la gráfica, bueno, entonces cerca del 1, esta gráfica se va pegándose y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿no? Es lo que me garantiza al menos. Y veamos, mira, ¿qué pasa cuando me voy al más infinito? ¿Sí? Límite cuando x tiende al más infinito de esta función arcotan de a la x entre x menos 1 entre más 1 entre x, ¿no? Listo, mira,
cuando veo el más infinito, esto de acá es e a la x, bueno, es el más infinito, bueno. Y el arcotán del más infinito, recuerden que el arcotán va así, pues, esto de acá está el pi medio, bueno, pam, pam, pi medio, ¿no? O sea, el más infinito es arcotán de pi medio, es un número real, ¿sí? Entonces sería pi medios arriba por por el límite cuando va al infinito de 1 entre x menos 1, bueno, que esto es 0, bueno. ¿Está bien? Esto va pegándose al número 0, ¿no? Recuerden que es así, bueno, tan, 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 tan. Entonces, cuando estoy cerca esto de acá es 1 entre x menos 1, mira, cuando me estoy yendo al más infinito, esta gráfica se va pegando al 0, ¿no? Por 0, más 1 entre x, que también se va pegando al 0, ¿no? Y esto de acá me saldría 0. Bueno, y es lo que hemos notado en la gráfica, ¿no? Que cerca del más infinito está pegándose al número 0. Bueno, entonces por ahí voy a poder encontrar un valor por ahí voy a poder encontrar un valor que esté debajo del x, del y igual a 1 y otro valor que esté encima del y igual a 1. ¿No? ¿Correcto? No conozco los valores, no conozco el valor exacto. También no puedo decir, no, acá no voy a poder reemplazar con 1, ni con 2, ni con 3, porque la arcotán de todos esos números se va a hacer totalmente complicado, pues, ¿no? ¿Está bien? Porque acá pongo, por ejemplo, 1, no puedo poner 1, puedo poner 0, ¿no? 0, 0, pero lamentablemente si pongo antes del 1 va a ser discontinuo, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Hemos visto en la grafiquita. Acá, mira acá. Mira, si tomo valores antes del 1, hay una discontinuidad ahí, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces no podría garantizar de que de acá a acá abajo, al menos para valores menor que el 1, haya gráfica, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces tendría que estar en un lugar seguro donde es continuo, pues, ¿está bien? O donde puedo demostrar de que esa gráfica no, todos los puntos son continuos, pues, ¿no? Entonces tiene que ser mayor que el 1, pues, ¿no? ¿Está bien? Para ver, entonces, yo les sugiero que grafiquen, como les digo, ¿está bien? Háganse esto y ya, igualen a lo que quieran, intenten. Esto es y igual a 1, si acá fuese 2, igualarían a 2, a 3, en fin, el número que ustedes quieran, para que vean más o menos dónde puede estar ese valor, ¿no? ¿Está bien? Les pueden tomar límites, ¿está bien? Límite acá y límite, porque eso también es conocido, ¿está bien? El límite yo lo puedo conocer exactamente, precisamente. ¿Y qué pasa? Pues, ¿no? Cuando me voy al 1, entonces sería el más infinito, pues, ¿no? Entonces, para todo m mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos delta mayor que 0, la función f de x, o ¿cómo le llamo yo? G de x, ¿no? La función g de x es mayor que m. Bueno, yo voy a tomar un m igual a 10, ¿está bien? Un m igual a 10. Entonces, esta función g de x va a ser mayor que 10, bueno. Entonces, yo tomo un valor de acá adentro, bueno, el x sub 0, bueno, entonces g de x sub 0 también va a ser mayor que 10, ¿no? ¿Está bien? Eso es por la definición del límite, bueno. Todos los valores que están acá tienen que ser mayor que 10, ¿está bien? Las imágenes, ¿está? Todos los valores que estén acá es al 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería entre el 1 y entre el 1 más delta, bueno, ¿está bien? Que estén acá entre el 1 hasta el 1 más delta, que están aquí en medio, sus imágenes tienen que estar necesariamente por encima del m igual a 10, ¿no? ¿Está bien? Definición de límite, por favor, ¿está bien? Entonces, yo voy a elegir este x sub 0, mira acá, mayor que 10, y igual con el otro, ¿está bien? Para todo epsilon mayor que 0, como existe un n mayor que 0, tal que el x sea mayor que n, que tanto que tú quieras, el f de x, el g de x, va a ser menor que esto, ¿no? G de x, acá le ponía el valor que tendría menos L, bueno, pero yo conozco que es 0, bueno, entonces G de x menos L va a ser menor que epsilon, bueno. Entonces, ya, pues no tomo un epsilon igual a un medio, pues, ¿no? ¿Está bien? Si tomo un epsilon un medio, entonces va a ser G de x, va a ser igual a un medio, ¿no? Y para eso existe un n sub 0, de tal forma de que esto sea igual a esto, ¿no? G de x sea mayor que menos un medio y menor que un medio. Bueno, eso es por definición, bueno, ¿está bien? El epsilon lo elijo un medio, entonces este existe, y entonces eso se va a cumplir, bueno. Esta función tiene que ser menor que un medio, bueno. Pero en particular que tiene que ser menor que 1. Bueno, voy a tomar un g de ahí, x sub 0. Bueno, voy a ponerle x m sub 0, ¿está bien? Que he tomado para los valores mayores que ese n. Bueno, existirá. Este n no tienen que hallarlo. Si tienen un libro, por favor, de cálculo, así algunos haya, pero en este curso no les van a pedir este n, no les van a pedir este delta, así que no tengan miedo, solamente pongan debajito, mira, para todo epsilon, entonces yo voy a elegir un x que esté por acá, ¿está bien? Que va a cumplir esto acá, ¿no? Y un m nada más, ¿no? Igual acá, ¿está bien? Entonces m va a ser menor que 1, ¿no? Y encontrar esos valores, ¿no? Para utilizar mi teorema del valor intermedio, mira, mira. Entonces, mira. Entonces, miren lo siguiente.
Entonces, g de x sub 0 era mayor que 10, pero en particular era mayor que 1. Entonces, y el otro g de m sub 0 era menor que un medio, pero menor que 1. Entonces, g de m sub 0 es menor que 1 y es menor que g de x sub 0, ¿no? G es continua, cuando x es mayor que 0, es continua, mayor que 1, perdón, es continua. Es continua. Por lo tanto, mi teorema del valor intermedio que me dice, ¿no? Si g de 0 es mayor que 1, g de x sub 0 está por acácito, está el 1, y g de m sub 0 es menor que 1, está por acácito. La única forma que yo vaya por acá es cortando a esa recta y igual a 1, bueno, o en otras palabras, existe un c que pertenece desde ese x sub 0 hasta ese m sub 0, m sub 0, ¿está bien? Tal que G, ¿no? G de C es igual a 1, bueno, pero ¿quién era G? Bueno, era arco tan de E a la C entre C menos 1 más 1 entre menos 1 entre C igual a 1. O en otras palabras, que el arco tan de E a la C entre C menos 1 es igual a 1 entre C más 1, bueno, que era lo que queríamos demostrar. Bueno. ¿Correcto? ¿Quedó claro el método? Dígame, o se ha perdido por ahí, dígame. A ver, dígame. Dígame si no para hacer un poquito más. Un poquito más. Ay. ¿Están ahí o han volado? No, sí, sí, o sea, la definición de límite solamente me sirve para, como decir, mm, aseverar mi afirmación, nada más. Correcto, ¿no? Para evitar el cálculo, ¿no? ¿Está bien? A ver, Juan, ¿está bien? Sí. Dime, Juan, para que les dé ideas para la siguiente, ¿no? Ya tenemos 10 minutitos más, para que les dé idea de cómo trabajar las que faltan. Bueno, la de acá es una extensión continua. Les voy a dar spoiler, existe el límite, así que inténtenlo. Esto de acá, ya lo he corregido, es a medios. Intenten ver dónde aún se puede salvar la indeterminada. Si ustedes acá hacen límite cuando x tiende a 0, va a ser 2a menos a cuadrado y ahí entre 0, pues, ¿no? Y el a tiene todavía hay valores para los cuales aún se puede salvar la indeterminada, porque recuerden que un número entre 0 es infinito, pero 0 entre 0 todavía pues, se puede salvar la indeterminada, ¿no? ¿Está bien? Esa es la sugerencia que les doy ahí. Luego, la derivada de esta función, similar como hemos trabajado acá, ¿no? F de x más h, f menos seno de x, ¿no? Y entre h nada más, ¿no? Y seno de x, seno de x más h es 1 entre coseno de x más h medio, ¿no? ¿Está bien? Y con el coseno ya hagan su cos, sen, ¿no? Coseno de la suma de dos ángulos es coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo, bueno, ¿está bien? Y por ahí les prometo va a aparecer cosas facilitas con los límites anteriores, ¿no? Esto hemos hecho. Acácito. Esta parte de acá tiene el mismo espíritu que este de acá, ¿está bien? Acá también va a pasar lo mismo, pues, ¿no? Van a tener, al reemplazar x igual a 0, van a tener un número entre 0. Pero eso es infinito. Pero si ese número de arribita fuese, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si llegasen, por ejemplo, ¿no? A cuadrado menos 3a entre 0, pues, ¿no? ¿Está bien? Hallando el límite, pues, ¿no? Acá factorizo a sería a menos 3. Y mira, si se dan cuenta, cuando el a vale 0 y cuando el a valga 3, a. Cuando el a valga 3 va a ser 0 entre 0, ¿no? ¿Está bien? Y cuando el a valga 0 también va a ser 0 entre 0. Son indeterminadas. Aún puede existir el límite ahí, bueno, porque sería una continuidad evitable, bueno, ¿está bien? Ahí es lo que tienen que ver acá, ¿no? Reemplazan el 0 y vean dónde arriba es ese 0, bueno, para que tengan 0 entre 0, ¿no? Si tienen el valor de 0 entre 0, entonces se reemplazan ese valor de a, pues, ¿no? A igual a 2, en este sale a igual a 1, y en este sale la a igual a 2 y 0, ¿está bien? Acá sí. Entonces ya conociendo el a, lo reemplazan, pues, ¿no? A vale 0 menos 1. Entonces esa función ven si es continua. Si el a vale 2, 2 entre 2, 1, 1 menos 1, 0. Entonces acá en la imagen es 0 y acá sería 2, ¿no? Y ven, pues, ¿no? Dónde es continuo, o dónde todavía se puede, o si no es, o si es continuo, ¿no? Tiene que coincidir el límite con su imagen, bueno. Una vez que haya acá, igualito, ¿no? La imagen debo igualar a ese límite, pues, ¿no? Y ya, pues acá simplemente hallar, ¿no? X seno de X es el teorema una consecuencia del sándwich, ¿no? Era de la función acotada, ¿no? Esta función es acotada y esta función tiende al 0. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a 0 esta función va al 0, ¿no? ¿Correcto? Así que no tengan miedo.
Esto inténtelo también, simplemente hay que acomodar a la definición. Esto hemos hecho. Ver qué más podríamos hacer. A ver, creo que algunitas más de verdadero y falso. A ver, vamos a ver para que tengan para que tengan, para que ya lo tengan todo claro. Acá haremos con vasito más, ¿está bien? Listo. Listo, listo. Veamos cómo se acabaríamos. Ya ven, me dan dos funciones continuas, entonces la función compuesta en G es continua, ¿está bien? Se me fue un toque esto, mi micrófono. A ver, veamos. Ya. Es verdadero, les doy un spoiler, ¿está bien? ¿Por qué? Esto es prácticamente la definición, ¿no? Si dos funciones son continuas en f, entonces f de en 1 existe, pues, ¿no? ¿Está bien? Existe, ¿está bien? Y además este f de 1 debe coincidir, pues, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de f de 1 es igual perdón, el límite de la función f de x es igual a f de 1, ¿no? Por definición de continuidad, ¿no? Y también el límite cuando g tiende a 1 de g de x es igual a g de 1, ¿no? Por continuidad, ¿no? El límite de la función debe coincidir con su imagen, ¿no? Para que sea continuo en ese punto. Acá nos dicen, ¿no? En ese puntito. ¿Quién es f de g? F de g simplemente es f de g de x. Yo quiero probar que esto es continuo. Y para ello yo debería llegar a la conclusión de que esto sea, que f de g de 1 sea igual a, que exista, pues, ¿no? Y que coincida con su límite, pues, ¿no? Veamos, a ver, ya, son continuos, ¿no? En 1, f de 1 existe y g de 1, ¿no? ¿Listo? O sea, apliquemos el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de f de g de x, ¿no? Esto de acá, mira, g de... ¿Qué puedo hacer acá? Cuando ambas funciones son continuas, entonces yo puedo de frente meter, bueno, ¿no? El límite. Solamente si ambas funciones son continuas, ¿no? Y eso era lo que yo he notado en este problema de acá. En el de acá, de acá. En este problema me decían, mételo. Entonces, mira, el límite cuando x tiende al menos infinito de esta función de adentro va al 0. Entonces, g de 0 se ve el más infinito, ¿no? No, también no necesariamente, ¿no? ¿Está bien? Solamente se puede hacer eso. Mira, acá no dicen que son continuos, entonces por ahí puede haber un contraejemplo. Debe ser falsa, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuándo es verdadero? Simplemente cuando ambas funciones son continuas, ¿está bien? Cuando tú me puedes garantizar de que las dos funciones son continuas, entonces yo puedo hacer esto de frente, ¿no? De frente, ¿no? Pero ¿quién es esto acá, pues, no? Es f de 1. Perdón, es g de 1, ¿no? Entonces, f de g de 1, pues, ¿no? Correcto, eso es lo que tendría, pues, ¿no? Mira, el límite coincide con su imagen, ¿correcto? Por lo tanto, la función f de g, compuesta de g de x, es continua, ¿no? Continua en 1, ¿no? ¿Correcto? Ese sería un ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Para demostrar, ¿no? Veamos el siguiente. Si f es una función continua en su... O alguna pregunta, dígame, ¿está ahí todo claro? Para pasar al siguiente. Ya, si f es una función continua en su dominio, también f de 1 es igual a 1 y f de menos 1 es igual a menos 1, ¿no? ¿Existe un tal de eso? ¿Qué me dirían? ¿Verdadero o falso? Dígame. En su dominio, recuerden eso, ¿no? F es continua en su dominio. No me dicen que es continuo en acá. ¿Qué sería? ¿Falso o verdadero? Dígame. F de 1 es igual a 1 y f de menos 1 es igual a menos 1. Sí, o sea, con valor intermedio también, ¿no? ¿Sí o no? Perdón, valor intermedio. Sí, pero esta función tú me puedes garantizar que es continua acá, Bueno, dice que es continuo en su dominio. en su dominio, ¿no? Imagínate la función 1 entre x. Es continua en todos los reales menos el 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces la función va así, pues, ¿no? Mira. Tirirín, tirirín, ¿no? ¿Correcto? Mira, f de 1 sale 1, ¿no? F de 1 está por acá. ¿Correcto? F de 1. Y mira, f de menos 1 sale menos 1. De menos 1, perdón, sale menos 1, ¿no?
Sale acá. Mira, está por abajo y está por encima. Esta función choca con el gráfico. ¿Hay algún C que va a chocar y va a ser igual a 0 esta función? No, porque la función de acá no va a ir porque no es continua, pues, ¿no? No es Pero se continua podía, desde -1 hasta 1, pues, ¿no? ¿Correcto? Y acá no es pero continua, pero... terminaba salvando la continuidad con un cambio variable. Y... ¿Cómo? ¿Un cambio de variable? No, porque recuerda que esto es una discontinuidad inevitable, ¿no? Se va al más infinito y al menos infinito, ¿no? ¿Correcto? Esto de acá siempre va a ser discontinuo, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, bueno, está bien. Acá está el truco, acá está el truco. En su dominio. En el dominio de esta función de acá. No te dice en este dominio de acá. Si fuese continuo en este dominio, entonces esto de acá no podría pasar, ¿no? ¿Está bien? Me dicen, ¿esta función es continua en su dominio? Sí, en todos los reales menos el 0 es continuo, ¿no? ¿Correcto? Pero entonces no me dice que necesariamente va a existir en este intervalo de acá, ¿no? ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si me dicen en el dominio, ¿no? ¿En qué dominio? Y tengo que corroborar que coincida con esto de acá, ¿no? Pero acá no me dicen explícitamente eso, ¿no? ¿Correcto? Si una función es derivable en 0, ese sería su contraejemplo, ¿no? Entre x, ¿no? ¿Está bien? Si tengo una suma de funciones es derivable en 0, entonces la función es continua en 0, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿verdadero o falso? Si es derivable en 0, entonces la función es continua en 0, ¿no? A ver, esto es más o menos básico, ¿no? Si es derivable en 0, entonces f más g es continuo en 0, ¿no? Pero una pregunta. Dime. ¿Del anterior? Sí. No me quedó, sí, sí, no me quedó claro. Entonces es falso. Es Pero falso, pues, ¿no? Ese es el contraejemplo, ¿no? El 1 entre x, ¿no? el 1. Ok, ok, ok. Claro, ese es el contraejemplo. Porque es continuo su dominio, la imagen por abajo, y por abajo es se cumple todo esto acá, todo esto se cumple, ¿no? Pero no existe una imagen, pues, ¿no? No existe un c desde -1 a 1, tal que f de c es igual a 0, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando me dice que es continuo en su dominio, excepto el cero, o sea, no tiene nada que ver el dominio. Como que no tiene nada que ver el dominio. Tiene que bastante que ver, ¿no? ¿Está bien? Sino que en O este sea, 1 sobre x sí es continua en en todo los su reales dominio. menos el 0. Ven ahí, ¿está bien? Menos el 0. Pero, ¿Correcto? entonces se iría continua, excepto en el cero. Excepto en el 0. Excepto en el Claro, 0. ya sí, sí, sí. Desde el -1 hasta el 1, pues, ¿no? Acá no hay continuidad, pues, ¿no? ¿Está bien? Porque no me dicen, pues, desde -1 hasta 1 que sea continuo, ¿no? O sea, esta proposición sería verdadera si acá me decían en -1 hasta 1. Entonces, ahí necesariamente no podría pasar esto, porque yo tendría que hacer que acá sea continuo, ¿no? ¿Está bien? Yo tendría que hacer que vaya por ahí y vaya por ahí para el 1, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí necesariamente tiene que haber un corte con el eje equipo, ¿no? ¿Está bien? Pero como no me dice en su dominio de f, en el dominio de la función, en su dominio me están diciendo explícitamente. Mira, esta función es continua en su dominio y va por abajo y va por arriba, ¿no? No necesariamente hay un corte con el eje equipo, ¿no? Por eso tienen que justificar que la función es continua en el teorema del valor intermedio en ese intervalo que están trabajando, ¿está bien? Que es un subconjunto en general, pues, ¿no? Casi siempre de lo más grande, pues, ¿no? Como el de acá, pues, ¿no? Este de acá era en todos los reales menos el 1, pero va a ser en todos los reales mayores que 1, pues, ¿no? O perdón, en todos los x mayores que 1, pues, ¿no? Este también va a ser continuo en todos los reales menos el 0, pero va a ser también continuo en todos los reales mayores que 1, pues, ¿no? Y también va a ser continua en este intervalo, pues, ¿no? De acá, acá. Desde el 1, desde el x sub 0, perdón, hasta el m sub 0, pues, ¿no? Porque es mayor que 1, pues, ¿no? Van a ser continuos en ese intervalo, pues, ¿no? Eso es lo que me garantiza el teorema del valor intermedio. Siempre y cuando sea continuo en ese intervalo y sea cerrado también, entonces necesariamente va a ser continuo, ¿no? Necesariamente va a haber un corte, perdón. ¿Correcto? Y acabaríamos con la última, ¿no? Continuo en 0, falso, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? La suma de dos funciones no necesariamente tienen que ser continuas, ¿no? ¿Está bien? Por separado, ¿no? Y ahí, claro, que tiene que poner esto, ¿no? Mira, yo tengo la función f de g, va a ser esta de acá. X al cuadrado y menos x al cuadrado, ¿no? F de x va a ser igual a x al cuadrado menos 1 y menos x al cuadrado más 1, ¿está bien? Y g de x va a ser igual a 1, ¿está bien? Va a ser igual a 1 y va a ser igual a menos 1, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 0, y x igual menor que 0, ¿no? ¿Está bien? Menor que 0 y x menor que 0. X mayor que 0 y x menor que 0. ¿Correcto? A ver, cuando f de x sea mayor que 0, mira, esta función de acá, su derivada va a ser su derivada va a ser, pues, ¿no? 2x y de abajo va a ser menos 2x, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Sus derivadas laterales, ¿no? De f más g de esta. F más g de x, ¿no?
Y en el punto 0 va a ser 0 y va a ser 0, ¿no? Los límites laterales coinciden, perdón, las derivadas laterales coinciden, ¿está bien? En ese punto, entonces la derivada en ese punto es 0. Es desderivable esta función, es g de x es derivable en 0, ¿está bien? Cumple lo que nos dicen al inicio, ¿no? Cumple, la función es derivable en 0. Pero será continua f en 0, veamos el f, mira, el f está. No, mira, si tú sumas, mira, 1 más 1 te da el de acá. El menos 1 más esto de acá te da el de acá, ¿no? Pero esta función sería x al cuadrado menos 1, que vendría a ser algo así, ¿correcto? Y el otro sería menos x al cuadrado más 1, que vendría a ser así, bueno. Y ya se ve que los límites laterales no coinciden, bueno, hay una discontinuidad, bueno, f de x. No es continuo, bueno, no es continuo en 0, bueno. En 0. Listo. Listo, chicos. Con eso acabaríamos por el día de hoy. Pausa la grabación.